Días de novo. Bos días. Imos empezar coa presentación técnica dos resultados do proxecto. Para os que xa estivechedes na presentación de difusión, sinto que vou ter que repetir algunhas cousas. Imos empezar. Bueno, xa, como vos decía, GEMA é un proxecto financiado por los fondos FEDER, a Xunta de Galicia, na convocatoria Conecta PEME, xestionada polo GAIM. Este proxecto está destinado á xeración de automática, mediante líneas produtos software, de sistemas de xestión de traballadores en mobilidade, do que falaremos ao longo desta presentación. Nesta convocatoria Conecta PEME, era preciso que se presentase un consorcio de empresas, neste caso as empresas que Suga, Taprega, Maiores e Ensenio. Estas 4 empresas, e isto é unha cosa relevante deste proxecto, as 4 empresas que forman parte do consorcio solicitante subcontratou ao CITIC, ao meu grupo de investigación do CITIC, o Laboratorio de Bases de Datos, para realizar todos os traballos de investigación. Isto é relevante porque, de algún xeito, mostra que hai un esforzo coordinado por parte de diferentes empresas para financiar a investigación que se necesita para acometer este proxecto. Eu son a coordinadora xeral do proxecto, vou facer parte da presentación dos resultados de investigación e, posteriormente, nesta mesma sesión, cada empresa presentará a aplicación ao software desenvolvido. Vou facer, aínda que cada empresa vai falar logo presentándose a si mesma, vou facer unha breve introdución a cada unha das empresas. As empresas que forman este consorcio son Gesuga, que é unha empresa que recolle animales mortos, cadáveres de animales por toda Galicia, cumprindo coa normativa de sanidade que se impón cando é a crisis das vacas locas, onde se decide que todo animal morto na calquera granxa ten que ser recollido e procesado por unha empresa autorizada. Pois ben, Gesuga ten unha flota de camións que recorre Galicia recollendo esos animais, o que ten un problema de logística importante, como iremos vendo ao longo do proxecto. Taprega é unha empresa de prevención de riscos, ten comerciales e ten peritos que van visitando clientes para facer os planes de prevención de riscos, o plan de incendios, etc., como é preceptivo actualmente para todas as empresas, ter o seu plan de prevención. Maiores é unha residencia de xente maior, que, como é lóxico supoñer, todas as dificultades asociadas á pandemia que comentaremos, tenes unha residencia bastante grande, ten capacidade para 70 personas maiores, falaré un pouco máis desto. Por último, Ensenio. Ensenio é unha, de todas as empresas, das 4 empresas, é a única que é unha empresa TIC, propiamente dito. É unha empresa que se dedica ao desenvolvemento de software. Fai sistemas de información complejos, fai sistemas de información xeográfica. Ensenio é unha empresa spin-off do noso laboratorio de investigación. E é a única empresa TIC do consorcio, como digo. A idea é que estas 4 empresas, 3 delas, as que non son empresas TIC, teñen traballadores en mobilidade. Es dicir, son empresas que teñen camioneros, en el caso de Gesuga, técnicos, peritos e comerciais no caso de Taprega, e auxiliares que cuidan os maiores no caso da residencia maiores, que desenvolven o seu traballo movéndose, desplazándose para atender aos diferentes clientes ou usuarios en el caso da residencia. Unos se desplazan por carretera, os camiones de Gesuga, outros por carretera, mas tamén por cidade, no caso dos peritos e dos comerciales de Taprega, que poden facer visitas non solamente no seu coche particular, sino mellor camiñando. E, por último, en el caso de maiores, hai tamén desplazamentos, pero son no interior de un edificio. E o que teñen en común precisamente estas 3 empresas destinadas a 3 sectores tan diferentes é el que teñen traballadores en mobilidade e, por tanto, problemas asociados á planificación, ao seguimento dos movimentos dos seus traballadores e a explotación desa mobilidade de forma aceitada para poder tomar mellores decisiones empresariales. Así que 3 empresas teñen problemas de xestión de traballadores en mobilidade e a empresa tecnolóxica Ensenio quería, cando se empezou este proxecto,
desenvolver unha ferramenta que lle dese soporte a creación automatizada de aplicaciones de xestión de traballadores en mobilidade, para que cada vez que lle chegase unha empresa posible cliente pedíndolle un software para a gestión de traballadores en mobilidade, non tivese que facer un desenvolvemento artesanal de software, sino pudese abordarlo desde unha perspectiva moito máis industrial e profesional de creación de software, utilizando un framework, utilizando unha ferramenta que lle automatizase la produción de esa aplicación. Así que, en este proxecto tivemos que abordar estes 4 retos de investigación que aquí se detallan. Quero destacar que este proxecto foi, penso que o único desta convocatoria que foi considerado un proxecto de investigación, non un proxecto de desenvolvemento experimental, sino un proxecto de investigación propiamente dito. Os temas de planificación implican a planificación de como os traballadores se van a mover, con 3 perspectivas moi diferentes. No caso de Jesús hai que planificar rutas, las rutas que teñen que seguir os camioneros cada día diferentes para ir a diferentes granxas, porque os animales morren cada día en sitios distintos, minimizando os kilómetros realizados e maximizando os animales que recollen para garantir que os cadáveres son recollidos en un plazo de poucas horas despois da súa morte. No caso de Taprega, tanto os peritos como os comerciales teñen agendas complexas que teñen que manexar, falando e acordando as citas cos clientes e cumprindo con certas restricciones, por exemplo, que hai preceptivo por lei que non pase máis dun certo tempo antes de que un perito vaya a revisar unha instalación para ver se el plan de prevención de incendios, por exemplo, sigue sendo aceitado, non? E por último, no caso de la residencia de maiores, teñen que planificar algo moi diferente, teñen que planificar os horarios das auxiliares que cuidan aos maiores, mas tamén dos propios maiores. É unha planificación de horarios. Así que había que desenvolver tecnoloxía que permitise automatizar na medida do posible ou cando menos dar soporte á planificación de rutas, agendas e horarios, como veremos máis adiante. Doutra banda, era preciso facer o seguimento dos traballadores. Os traballadores se moven, se desplazan, pero necesitamos ter tecnoloxía que capte a súa rastro de GPS, e non só o seu rastro de GPS, sino incluso que podamos decir algo máis, algo con maior nivel de abstracción que simplemente el donde estiveron, para poder logo explotar cosas que realmente ocurren na realidade. Por exemplo, saber que se tarda máis tempo do previsto en unha visita, ou que cando se quere acceder a determinada zona, a determinada hora, esa carretera ten un atasco. E este tipo de información que é relevante para tomar decisiones para futuras planificaciones, este tipo de recollerla de modo automatizado, porque non podemos pedirlle aos traballadores que están facendo o seu traballo que además vayan notando, e agora camiño, e agora busco aparcamiento, e agora teño un atasco. Entón, había que detectar de forma automatizada o que nos chamamos actividades para darlle a estas trayectorias diarias que fan un maior valor semántico e un maior nivel de abstracción, non falar simplemente de puntos de GPS. Por último, esas trayectorias etiquetadas semánticamente había que representarlas e había que almacenarlas de forma que fose eficiente para despois responder consultas. E isto tamén será un problema, la explotación eficiente destas trayectorias semánticas, crear unha especie de data warehouse de trayectorias, cosa que é un tema de investigación en estes momentos a nivel internacional. E por último, por suposto, é un reto crear unha estrategia para facilitar el desarrollo automatizado de software. De todos estes retos de investigación que nos ocupamos no CITIC, vou falar en esta presentación. E posteriormente lle daré paso ás empresas para que cada empresa conte o traballo realizado por las empresas, que é ni máis ni menos que a creación de 3 prototipos por cada unha das 3 empresas que teñen traballadores en mobilidade precisamente para gestionar os seus traballadores en mobilidade, e por último un prototipo de aplicación xeradora de aplicaciones de gestión de traballadores en mobilidade. Entonces, este acto se va a dividir en 2 partes. Unha primeira parte no que imos contar resultados da investigación realizada e trataremos un pouco de profundizar nas técnicas utilizadas para dar resposta a esos retos, e de outra banda, a finalizar, as empresas contarán o software realmente desenvolvido, os prototipos que fixeron para a gestión dos seus propios traballadores. Esta imaxe a mí gostame moito porque de algún modo representa a globalidade do proxecto, os 3 retos, vamos a chamar tecnolóxicos,
que teñen a ver co desenvolvemento de un prototipo para Jesús, ou prototipo para Taprega, un prototipo para maiores, e os 4 retos de investigación que teñen que ver co planificación, seguimento e almacenamento e explotación desas trayectorias. E por último, este que pinto nunha cor así entre o reto de investigación e o reto tecnolóxico, porque é un pouco as dúas cousas, é el desenvolvemento de a ferramenta de produción automatizada de software feita para Ensenio. Aquí hai un prototipo, mas tamén houve traballos de investigación relevantes que pasaremos a detallar. E sen máis vamos a empezar. Imos empezar falando dos 3 prototipos que hai que desenvolver. Estos 3 prototipos están atravesados por la investigación nestos 3 temas. Estos 3 prototipos tiñen unha arquitectura software similar que represento aquí. Esta é a arquitectura software. Dunha banda van a ter unha aplicación de gestión con súa base de datos, pero nesta aplicación de gestión temos que incluir un planificador. Doutra banda van ter que ter un software para facer o seguimento dos traballadores en mobilidade. Ese seguimento vai incluir unha aplicación móvil que permita que os traballadores que se moven podan levar unha agenda do traballo que fan, incluso unha axuda para a súa ruta, con unha base de datos local que lles diga o que teñen que facer en cada momento. Mas tamén necesitaremos un módulo que faga esa detección automatizada de las actividades que están facendo para etiquetar semánticamente esas actividades. E por último, necesitamos almacenar esos movimentos, esas trayectorias anotadas semánticamente en el módulo anterior para poder explotarlas. Esta arquitectura, si vedes, hai unos módulos que están pintados en verde porque corresponden a software máis menos convencional e outros que están pintados en amarelo porque van ser módulos de software correspondentes exclusivamente a resultados de investigación. Serían módulos de software que ninguna empresa a día de hoxe, con el estado del arte actual, podería desenvolver. Así que aquí teño un pouco las tarefas que tiñamos que facer. Por un lado, la aplicación central, son os módulos M11 e M12, corresponden ao primeiro paquete de traballo, pero temos marcado aquí, noutra cor, la investigación necesaria para crear estos módulos de planificación, M13. Por outro lado, hai que facer unha aplicación móvil de captura de la movilidade con unha base de datos local, unha aplicación móvil que axuda a gestión. Eso é máis ou menos convencional, pero necesitamos ter un sistema de detección de actividades. Este sistema de detección de actividades, acabo de perder el ratón, aquí, este sistema de detección de actividades corresponde al módulo M23, este de aquí, que marco aquí, para la detección de actividades y la anotación semántica con el valor de la actividad que se está desenvolvendo. Y por último, en el tercer paquete de traballo, necesitamos ter un sistema de almacenamento eficiente das trayectorias. Y el almacenamiento eficiente no es calquera cosa, porque estamos falando de un problema verdaderamente Big Data. Estamos pensando que se almacena a trayectoria anotada semánticamente de cada traballador cada día, y según van aumentando días, el tamaño desa base de datos vai medrando, con lo cual chegamos a ter ao cabo do tempo, non el día 1 ni o 2, pero ao cabo do tempo chegamos a ter unha cantidad de datos almacenados enorme, que non queremos perder, queremos poder explotar, porque de eso se pode extraer coñecemento sobre la evolución desas rutas. Entonces, para iso necesitábamos ter algún sistema de almacenamento eficiente desas trayectorias comprimidas. E por último, los módulos de explotación de los datos, que son xa máis convencionales. Ben, pois en esta presentación dixemos que vamos a falar de investigación, así que vamos a falar dos 3 aspectos de investigación marcados aquí relacionados con la creación de los prototipos. Empezamos por el primero, un sistema de soporte a planificación. Dixemos que no caso de Taprega, donde comerciales y técnicos van ter que digamos, confirmar por parte do cliente la agenda y va a haber restricciones temporales en la organización de las visitas. Se necesita tener en cuenta la cartografía porque necesitamos minimizar los tiempos de desplazamiento entre clientes. De outra banda, planificación de horarios, onde es preciso planificar as tarefas que hai que facer e agruparlas de modo coherente e despois asignarlle ese rol a unha persona concreta, onde realmente se decidió independizar o que era a definición de roles a tarefas a facer de las personas que os iban a facer para facilitar esa planificación, como explicaremos un pouco máis adiante. E por último, a planificación de rutas, que cada día hai avisos diferentes, hai que minimizar os kilómetros, hai que maximizar as recollidas e hai que ter en conta a cartografía. Entón, vamos ver a grandes rasgos a investigación que fixemos en cada uno destes 3 temas. Con respecto a la planificación de asendas, vamos a ver.
hai que entender que en Taprega é imposible automatizar la planificación, porque un comercial pode virlle moi ben ir a visitar un determinado cliente en un momento determinado, pero se ese cliente non está disponible, da igual que sea ese cliente el que minimice los desplazamientos, hay que confirmar esa cita con el cliente. Entonces, el problema realmente en Taprega ten como dúas partes. D'una banda, hay que atender, por un lado, maximizar el rendimiento. Por otro lado, hay visitas de última hora que se cancelan y hay que ver si en ese OCO se pode replanificar alguna cosa. Entonces, de algún modo, ademais, para poder facer esas planificaciones hai que ter en conta a distancia entre los diferentes clientes. Necesitamos unha matriz de distancia entre ubicaciones e necesitamos algún sistema para facer o cálculo de distancia que hai entre un cliente e outro. Como non podemos tener calculado o tempo entre todos os clientes de Galicia, hai que poderlos calcular sobre la marcha. E por iso desenvolvimos unha ferramenta específica. Pero, basicamente, a planificación se pode ver de dúas maneiras. Por un lado, a planificación de huecos, es decir, dados os ocos, cala tarea idónea para meterla, e por outro lado, dada unha tarea que teño que facer, cale o oco onde a teño que meter. As fases que temos que seguir, vamos a seguir un pouco esta gráfica. Por un lado, temos un oco. Tenemos que planificar que lle metemos a este oco. Bueno, o primeiro sería ter unha lista de tarefas candidatas. Entre as tarefas candidatas haberá que ver aquelas que teñen máis prioridade porque van a terse que facer antes. Unha vez que temos estas tareas candidatas, tenemos que ir evaluando para ese oco cales son as tareas candidatas máis aceitadas. Para iso, mirar con Graphoger, que é unha ferramenta feita no noso laboratorio, el tempo que pode supoñer o desplazamento para facer esa tarefa, que basicamente é visitar a un cliente, desde o cliente anterior e despois até o cliente seguinte. E con isto vamos a dar unha ordenación das tarefas que se poden meter en ese oco, que son as que caben, e vamos a ordenarlas por un lado, considerando a prioridade desa tarefa, é dicir, canto tempo temos para facerla, temos que facer no próximo mes, ou a temos que facer nos próximos 6 meses. E ese nos próximos 6 meses temos máis holgura que se temos que facerla na próxima semana, non? E por outro lado, el tempo que se tarda en ir a ela. Para verlo de unha forma un pouco máis detallada, estas serían las fases. Temos o oco, co seu inicio e o seu fin, e ademais, ese oco ten unha tarefa anterior e unha tarefa seguinte que hai que realizar. Temos a lista de tarefas ordenadas por el tipo, la duración e a data límite na que a temos que facer, así que temos unha lista candidatas, calculamos os desplazamentos, se a metéramos no oco, cando tardaríamos a tarea anterior e a tarea seguinte, e isto nos va a dar as tareas candidatas con esos desplazamentos anterior e seguinte, a holgura que nos queda, temos que minimizar as holguras, que non nos queden tempos mortos, non? E por último, comparar las diferentes propostas. Obviamente, el comercial ou el perito terá que chamar aos clientes de la mellor tarefa para confirmarla. Se resulta que ese señor que dice que non, terá que pasar a seguinte, etc. E por outro lado, é ao revés. Non é que teñamos un oco e queramos ver que tarefa lle metemos, sino que temos unha determinada tarefa que queremos facer e temos que ver en que oco a metemos. Entón, o procedimento ven sendo o mesmo, só que agora para a tarefa o que buscamos son ocos candidatos e facemos o mesmo proceso de cálculo de distancias a tarefas anteriores e as seguintes que se dan en cada uno desos ocos que temos disponibles para poder meter a tarefa. Posteriormente, a empresa, cando conte o seu prototipo, contará isto con un pouco máis de detalle. Ben, isto que fixemos respecto a planificación de agendas. En cuanto a planificación de horarios, basicamente aquí o que fixemos foi unha abordaxe de programación basada en restricciones, con dos tipos de restricciones. Restricciones estáticas, que son aquelas que son o calendario laboral das traballadoras e o que é, ninguén pode traballar máis de 8 horas, e ten dereito a non traballar os domingos e non lle toca o turno. E logo temos restricciones dinámicas, es decir, el número de residentes que temos, ou, como nos pasou durante a pandemia, restricciones de ter un circuito de limpio e circuito de sucio, es decir, circuito de xente contagiada e circuito de xente non contagiada separados, es decir, va a haber unha serie de restricciones que vamos ter que considerar. E hai unha planificación en dos fases. Dunha banda se planifican os turnos, mañana, tarde e noite, os roles dentro de cada turno, que agora veremos, e as tarefas para ese rol, e por outro lado, unha vez definidos os roles, se fai unha asignación semanal ou mensual de esos roles a auxiliares concretas. Basicamente, a idea sería esa. Temos 3 turnos
e se van definindo roles. Para cada rol, pois, por exemplo, pois desta hora a esta hora, el rol 1 vai facer asistencia en duchas. Se podría particularizar máis, vas facer asistencia en duchas das persoas ás habitaciones tal e cual. E logo, de tal hora a tal hora, va a facer asistencia a desayunos. En cambio, el rol 2 non fai asistencia a desayunos, sino que fai es preparar medicaciones. E fai duchas durante menos tempo. A veces, esta definición de roles, fixadevos que se fai con independencia de las auxiliares. O que si temos en conta es que ninguna tarefa quede sin llevarse a cabo, que os tempos para cada tarefa sexan os suficientes e os necesarios. Es decir, temos que facer un bo dimensionamiento en esta definición de los turnos, que non has aocos, ni solapes entre tareas, que esta planificación non deixe aquí tempos mortos, en fin, son cosas bastante obvias. Pero logo temos que facer a planificación mensual, es decir, tenemos que coller as auxiliares concretas que temos de alta en ese momento, que non están de vacaciones, etcétera, etcétera, e decir que rol fan. Pois o día 1 vai facer no turno de mañana e o rol 1, isto é mañana 1, la mañana 2, pero esta persona que o día 1 fai de mañana e el día 2 tamén fai de mañana, o día 3 fai el turno 2 de tarde. Isto significa turno de tarde, rol 2. Entón se fai esa asignación de forma dinámica, o cal nos dá moita maior flexibilidade. Cando presente o representante da empresa represente a súa planificación, volverá sobre este tema. E por último temos o problema de planificación de rutas, que es en Jesuga el único caso en donde se podría abordar una planificación automática. Esta planificación automática fixo Luisa Carpente e o seu equipo del Departamento de Matemáticas de Investigación Operativa. Abordaron o problema con técnicas de investigación operativa que tiveron que modificar. Hai unha técnica tradicional que es la de tendo un lugar donde hai unha serie de camiones que teñen que visitar unha serie de clientes, calcular as rutas óptimas. Este é un problema bastante clásico, pero é un problema que é moitísimo máis simple que o problema que realmente tiene Jesuga. Porque en Jesuga, en primer lugar, non tenemos un único depot, que aquí se chama depósito o punto de partida, porque Jesuga ten 3 plantas diferentes, colocadas en 3 lugares diferentes de Galicia, que teñen, a súa vez, diferentes flotas de camiones. E por outro lado, aquí, hai que visitar esos clientes, pero non hai maior problema. En cambio, en Jesuga tenemos un problema añadido, non solamente hai que visitarlos, sino hai que visitarlos dentro de unha xanela temporal que limita até cando podemos ir a recoller ese animal, porque non podemos esperar un mes a recollerlo porque se pudre, vale? Hai restricciones legales que dicen que non se pode tardar máis de 48 horas en recoller un cadáver de unha vaca en unha granja, vale? Ademais, tenemos unha flota que non son todos os camiones iguales, temos camiones bicompartimentados porque hai diferentes tipos de recollida, hai animais que non se poden misturar esos cadáveres no mesmo vehículo, entón algunos camiones son bicompartimentados para que o mesmo camión poda recoller vacas por un lado, residuos de matadero por outro, ou outro tipo de animais por outro, non? E logo, ademais, o problema é que, como hai esa xanela temporal tan corta de obligación de recoller animais, durante o día chegan avisos e es interpretar esos avisos que chegan durante o día en algunos dos camiones que están en ruta en ese momento. Así que, aparte de unha planificación estática que se pode facer unha noite para planificar as recollidas do día seguinte, durante a propia ejecución dos recorridos hai necesidade de replanificar. Moitas veces en matemáticas se busca unha solución óptima, aquí é imposible porque el problema ten unha alta dimensionalidade e sería moi consumidor de tempo. Entonces hubo que diseñar un algoritmo heurístico que conseguise encontrar unha solución que probablemente non sea óptima, pero que esté acotada en tempo. Entonces hai diferentes aproximaciones. Concretamente se podría considerar que como aquí hai 3 plantas, podríamos segmentar el problema, en vez de terlo como un problema global, podríamos segmentar el problema en 3 problemas diferentes, uno para cada unha de las bases. Sería, en vez de ver todos os puntos de recollida como algo diferente, considerando que hai unha estación de recollida aquí e outra aquí, pues considerar que las granjas corresponden a una desas 3 puntos de recollida. E despois, el sistema de planificación de rutas, en principio basado en el algoritmo de estos autores, Clark y Grigg, parte de, tenemos una matriz de distancias de todos os puntos a todos os puntos, aquí sí tenemos que tener una matriz de todas las granjas a todas las granjas, y se empieza con una primera solución en donde consideramos que todos os camiones salen da base, van a recoller y volven, van a recoller y volven, van a recoller y volven. Esto es absurdo, obviamente, pero es el punto de partida del algoritmo. Una vez que se está establecido a distancia desde la base a cada uno de los sitios donde hay que ir a recoller, o que se busca es decir, bueno,
si eu, por exemplo, en vez de ir primeiro a 1 e volver e logo a 2 e volver, fose de 1 a 2, que me aforraría? Bueno, pois me aforraría volver, que son 10, me aforraría volver por aquí, que son 5, pero tería que pagar o coste de ir de 1 a 2. El coste de ir de 1 a 2, o temos aquí, el coste de ir de 1 a 2, supoño que es este valor, 3, entonces aforrome 10, aforrome 5, pero me gasto 3, con lo cual o aforro total é de 12. Ben, eso vamos calculando para unir 1, 2, para unir 3, 4, etc. E vemos que donde maior aforro temos é se unimos 3 e 4, porque aforramos 16. Aforramos el volver del 15, aforramos el vir del 6, e en cambio temos que pagar 5 para ir de 3 a 4, que é este 5 que temos aquí. De tal xeito que isto se une. E así o algoritmo itera até que chega a unha solución que maximiza el número de cosas que podemos agrupar. Despois, en unha segunda fase, con outro algoritmo diferente, se busca algunos elementos, se sacan de la red y se tratan de volver a asignar. Estos elementos que se sacan de la red se sacan con cierta probabilidad, que es un parámetro con que se puede xogar en el algoritmo, para ver de poderlos asignar. Ben, en definitiva, aquí el problema fundamental que teníamos era no solamente que teníamos que utilizar esos algoritmos para facer unha planificación, sino que esa é a planificación estática. Pero ademais dixemos que durante o día se producen novos avisos que hai que gestionar. E iso significa que temos que facer unha planificación online, sobre a marcha, en tempo real. Entonces, para poder abordar isto, o que se fixo foi un truco, que es que simulamos, cando facemos a planificación estática, simulamos algunhas recollidas ficticias. Simulamos como que nos chamaron de algunhas granjas que realmente non nos chamaron, de zonas donde hai moita probabilidade, porque hai moitas granjas de que haxa que ir rematar ao longo do día, que ir ali a recollerles algo. Con esos avisos ficticios facemos esa planificación. Por suposto, logo, cando mandamos a los camiones a recoller, esos avisos ficticios os quitamos. Pero xa nos garantizamos que todos os camiones levan holgura en tempo e en espacio para poder recoller alguna recollida sobrevenida ao longo do día. Vale? Un pouco la idea sería, en el caso offline, seleccionamos algunos puntos ficticios, asignamos los puntos ficticios y reales a las diferentes plantas, haciendo esa segmentación del problema, hacemos un cálculo de una solución inicial con el primer algoritmo, luego con probabilidad alta deshacemos algunos enlaces y los volvemos a poner para garantizar que la solución é a mellor posible, y finalmente, claro, cando queremos darlle aos camiones que ruta teñen que seguir, quitamos los puntos ficticios para que quede a ruta que teñen que facer. E por outro lado, logo, durante o día, sobre la marcha, cada vez, no facemos cada vez que recibimos unha chamada, sino que esperamos acumular unas pocas, pero o que volvemos es, bueno, las solicitudes que nos llegan a asignarla a cada unha desas 3 plantas que traballan como 3 problemas separados, e facer, a partir de la planificación e la posición actual que teñen os camiones en ese momento, con el algoritmo último que vimos, con probabilidad baja, ver dónde los podemos insertar con mayor acierto. Ben, o que fixemos foi, para poder comparar si estas planificaciones funcionaban o no, fixemos un simulador, que é unha ferramenta que la idea era, con planificaciones manuales que fixeron no pasado, coller e decir, si estas chamadas nos tivesen chegado a nuestro planificador automático, que plan de recollida se tería feito? E comparar o plan de recollida que se tería feito coa planificación que realmente se fixo para poder comparar en kilómetros, en número de niveles recollidos, a ver que tal nos funciona. Facer ese simulador, además, nos pareceu interesante porque non solamente nos servía para probar as bondades do algoritmo desenvolvido, sino que tamén podría saber en el futuro, pues si alguén en el simulador da unha determinada planificación, pues que as persoas puderan comparar esa planificación con alguna idea manual que tiveran. Podría ser unha ferramenta que pudieran utilizar no futuro. ¿Qué pasó? Bueno, pues que os resultados que obtivemos de momento non son concluyentes. Es triste, pero bueno, un proxecto de investigación sempre ten un risco tecnolóxico e aquí non conseguimos unos resultados que concluyentemente podamos decir o noso algoritmo millora la planificación manual. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar, tivemos algunos problemas. En primer lugar, la flota de camiones se modificó ao longo do proxecto, hai máis camiones bicompartimentados, con lo cual cambian un pouco las condiciones do problema. Por outro lado, ten sido moi difícil limpiar os datos do pasado, porque os datos do pasado están na base de datos, pero bueno, xa sabemos o que pasa nas bases de datos, sobre todo históricas, que hai datos que non son moi correctos, pero que como ninguén nunca os volveu mirar ni utilizar para nada, pois quedaron aí, entón hai un problema
previo xa de limpiar os datos do pasado para poder saber cantos kilómetros realmente fixeron nas rutas planificadas no pasado e poder hacer comparaciones. E logo, además, foi moi difícil facer probas máis intensivas porque la pandemia, pues, tiña todo o mundo teletraballando, era difícil xuntarse, ir físicamente a las xuntanzas a reunirnos en Jesuga a ver al día a súa base de datos, era difícil. Todo o mundo estaba sobrecargado de traballo coa pandemia, tentando teletraballar desde casa, total, que se nos foi moi difícil. E por último, non vamos a negar, o problema de planificación de rutas en Jesús é un problema enormemente difícil, así que a dificultade del problema é parte do que nos ten impedido chegar a resultados máis concluyentes, aínda que non desistimos de poder chegar no futuro. Temos unha publicación en preparación sobre estes traballos, fixades simplemente a cantidad de autores que estiveron implicados en esta investigación, peleándose co problema porque é un problema verdadeiramente difícil. E con isto remato de contar os traballos que he feito sobre planificación e vamos a pasar a falar del sistema de detección de actividades, pero isto vai a presentar Miguel Luaces, o meu colega aquí, investigador de CITI, que foi o que estuvo ao frente desta planificación, deste paquete de traballo, desta investigación de detección de actividades. Gracias, Nieves. Bueno, pues el objetivo en este reto era identificar y etiquetar las actividades que realizaban los trabajadores a lo largo del día. En ese mapa se puede ver pues, el recorrido que ha realizado un trabajador a lo largo del día. Entonces, pues nuestro objetivo era ser capaces de identificar qué hacía en cada parte del recorrido, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, que en esa primera parte estaba conduciendo, mientras que en ese punto se paraba y recogía un animal en una granja, y así pues con el resto del día, ¿no? Identificar qué hacía a lo largo del día. Y lo primero que encontramos es que había dos escenarios diferentes. Había empresas que trabajaban en exteriores, como eran Jesús y Taprega, y empresas que trabajaban únicamente en el interior de edificios, como eran mayores. Entonces, bueno, pues el problema lo empezamos separándolo en estos dos mundos. En el caso de trayectorias en el exterior, pues la información de partida con la que contábamos era, por una parte, las posiciones GPS de los trabajadores. Y las posiciones GPS pues son datos muy variables. Primero, en la frecuencia. Hay veces que podemos tener datos GPS cada 10 segundos, pero otras veces no podemos tenerlo más que una posición cada 5 minutos y puede haber periodos largos en los que no tenemos ningún dato, pues porque dentro de los edificios no hay cobertura GPS y no sabemos dónde está esa persona. Y eso lo completamos con los datos de los sensores de los dispositivos móviles que llevaban los empleados, ¿no? Y son datos muy diferentes. Los sensores de los dispositivos móviles son datos de muy alta frecuencia, pues uno cada cuarto de segundo, y además son datos pues muy variables porque cuando nos movemos con el teléfono móvil pues los cambios son muy bruscos. Además hay múltiples sensores, entonces nos quedamos con unos pocos y nos quedamos pues con el acelerómetro que mide los movimientos bruscos que se hacen en el teléfono móvil, el giroscopio que mide hacia dónde gira el teléfono móvil y el sensor de campo magnético que mide hacia dónde está orientado el teléfono móvil. En función de hacia dónde lo movemos, la brújula cambia de posición. Lo primero que descubrimos es que realmente el procesamiento en el servidor de toda esta información pues, no era asumible, sobre todo porque implicaba enviar constantemente datos desde el teléfono móvil hacia el servidor, lo que hacía que consumiéramos la tarifa de datos de los teléfonos en nada. Si estamos todo el día enviando datos, en nada terminamos la tarifa. Y luego que estar enviando constantemente también implicaba constantemente encender la red del teléfono móvil y enviar datos, con lo cual también consumíamos la batería. Y luego del lado servidor tampoco tenía mucho sentido porque de repente teníamos cantidades enormísimas de datos que teníamos que guardar en el servidor con muchísimo detalle que probablemente pues, no necesitábamos y en menos de nada saturábamos las bases de datos. Por eso decidimos hacerlo en dos fases y separar, por una parte, una primera fase de identificación básica en el dispositivo móvil, que identificamos actividades muy gruesas, muy básicas, ¿no? Las 4 que están ahí escritas. Si la persona estaba conduciendo, si la persona estaba caminando, si la persona estaba parado pero realmente tenía el móvil encima y entonces pues el móvil no estaba completamente inmóvil, o si estaba inactivo. Me he dejado olvidado el móvil encima de una mesa y entonces pues no recibo ningún tipo de actividad. Entonces, con esas primeras actividades básicas que identificamos son las que enviamos hacia el lado servidor. Enviamos, por un lado, sí que enviamos las posiciones GPS individuales porque son menos y no consume demasiada tarifa de datos,
y una lista de actividades básicas. De tal hora a tal hora la persona ha estado haciendo esta actividad, conduciendo. Y en una segunda fase en el servidor es donde procesamos esta información e identificamos las actividades de verdad. Para eso hicimos una aplicación móvil, un prototipo de aplicación móvil para recoger esas actividades e identificarlas. Un prototipo que luego cada una de las empresas integró en su propia aplicación móvil para que esté integrada con su aplicación. Y para identificar las actividades dentro de ese prototipo incluimos un módulo de aprendizaje automático para identificarlas. Es una red una Convolutional Neural Network que lo que hace es que a partir de los datos crudos del teléfono móvil identifica las actividades y ya envía al servidor únicamente en un intervalo de tiempo la actividad que se ha realizado. Como se hace una vez cada poco tiempo, no consume mucha batería porque simplemente el móvil, los sensores del móvil están funcionando todo el tiempo, con lo cual no consume más batería que lo que consume en la vida real y solo únicamente cuando se ejecuta consume un poquito más de batería. En el caso del interior no lo podíamos hacer así porque no tenemos posiciones GPS. Entonces lo que hicimos fue utilizar tecnología de localización en interiores basada en Bluetooth. Usamos dos elementos, uno son los beacons y otros son los receptores. Lo que hacemos es que a cada persona, ya sea un auxiliar o un residente, le damos un beacon que lo que hace es que emite una señal Bluetooth, de manera que cada cierto tiempo, periódicamente, está emitiendo una señal Bluetooth para decir estoy aquí, ¿no? Pues ahí lo veis en la persona naranja lleva uno y la persona verde, que es el auxiliar, también pues lleva otro. Después, en distintas zonas de la residencia se colocaron receptores para captar esa señal y poder identificar pues, que en ese instante de tiempo he captado la señal de este beacon, con lo cual sé que esta persona está aquí. Y vamos a poner uno en cada habitación y uno en cada baño, y también en las zonas más grandes pues podíamos poner varios para poder precisar un poco mejor en esas habitaciones grandes en dónde está. Y luego a las auxiliares se le daba un teléfono móvil que además también actúa como receptor, no solo emite la señal Bluetooth, sino que también la recibe, con lo cual podíamos detectar fácilmente que un auxiliar está cerca de un residente, pues porque detecta su señal, ¿no? Bueno, pues esto se colocó, luego cuando hable mayores contará la prueba de concepto que se hizo, pero como nos llegó la pandemia, pues no se pudo hacer completamente porque no se podía entrar en la residencia. Esto por la parte que se hace en el lado cliente, en el lado de los usuarios. Toda esa información se envía al servidor y se identifican actividades. Aquí pues primero nos planteamos alternativas y vimos que bueno, había gente que lo hacía con aprendizaje automático, pero en nuestro caso no servía porque implicaba pedirle, por ejemplo, a los conductores de Jesuga que mientras están haciendo sus tareas del día al día, utilicen una aplicación concreta para decir qué es lo que están haciendo. Y eso es mucho tiempo, muy costoso, les interrumpe la actividad diaria y entonces pues no funcionaba nada bien. Otra gente lo hace con minería de datos, pero también obliga a la gente de la empresa a escribir complicados procedimientos con consultas muy difíciles para analizar la información, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue inventar un concepto un poco más sencillo, que es el de taxonomía de actividades, que es un árbol de decisión pues un poco extendido. La idea de esa taxonomía de actividades es hacer lo mismo que se hace con los animales. Tú ves un animal y tienes una taxonomía que eres capaz de identificar qué especie es. Pues vas tomando decisiones poco a poco diciendo, bueno, pues si tiene columna vertebral es un vertebrado. Si tiene piel y pelo, pues probablemente sea un mamífero, ¿no? Pues hacer algo parecido con las actividades del día al día de la persona, ¿no? Y entonces a ese árbol, que estoy aquí presentando en la diapositiva, a la parte de arriba de ese árbol le llega todos los datos que tenemos de una persona cada día. Y en los nodos lo que se hace es que se toman decisiones. En función de los datos decido si esta parte del día está haciendo una cosa o está haciendo otra. Por ejemplo, en este caso, en esa primera decisión, en los arcos anotamos en base a qué decidimos, y a eso le llamamos patrón de actividad. Pues en este caso, si detectamos que en esa parte del día la persona está parada, pues entonces esa parte de los datos bajan por la rama de es parada. En cambio, si detectamos que se estaba moviendo, pues esa parte del día toda baja por está moviendo, y en otro caso baja por esta rama de aquí.
Para el caso de estar parado, pues en este ejemplo concreto tomamos otra decisión. Si está parado y su GPS me dice que está dentro de la empresa, pues esa parte del día estará haciendo algo diferente que si está parado y durante esa parte del día está en el domicilio. En este caso concreto, pues si está parado dentro de la empresa, pues podemos etiquetarlo como que está en el trabajo. Pero si está parado y está parado en su domicilio, pues podemos etiquetarlo como que está en su casa. En los nodos no solo tenemos que decidir en función de criterios, a veces también queremos hacer cosas como agrupar. Hay veces que queremos que algo ocurra durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, una parada puede ser larga o corta en función de cuánto tiempo esté parado, ¿no? Entonces también tenemos otro nodo en esta taxonomía que permite, agrupa y decide si el criterio se está cumpliendo durante todo ese tiempo, ¿no? En este caso, pues agrupamos y miramos si al menos durante 15 minutos ocurre que está parado. Tu batería se está agotando. Sí. Si la duración de la parada es más de 15 minutos, pues la podemos anotar como parada larga, y si es más corta de 15 minutos, la anotamos como parada corta. Y entonces, con este árbol, pues podemos ir decidiendo, vamos decidiendo cada parte del día qué hacemos con él, ¿no? Bueno, pues tengo el árbol concreto, por esta otra rama, cuando se está moviendo, pues tenemos una primera... Que poco duró la batería, estuvo encendido toda la noche. Se comió la batería en 3 horas. Debería durar 7. Bueno, parece que hemos tenido un problema técnico, me dicen que ya volvemos a estar disponibles. Entonces, bueno, pues retomo un pelín. Os estaba contando que con esta taxonomía de actividades lo que hacemos es decidir a lo largo del día qué está haciendo la persona en cada instante de ese momento del día, y que simplemente pues, los datos entraban por esa parte de arriba del árbol y en función de los patrones, en función de los predicados que están en las ramas, decidimos cada instante del día hacia qué etiqueta termina cayendo, ¿no? Ya os he contado más o menos los nodos de procesamiento que hemos pensado, uno para decidir por dónde van los datos, otro para agrupar, para que no solo sea una decisión, sino que también miramos que el intervalo temporal sea suficientemente largo, y otro para etiquetar, para asociarle al instante de tiempo qué es lo que he estado haciendo. Y luego los patrones, lo que hay en esas ramas lo dejé pues bastante abstracto. Pues hemos pensado un lenguaje bastante completo de patrones que nos permite pues, tomar decisiones en función de muchos criterios, ¿no? Pues podemos ser capaces de contar cuántos puntos GPS se han recibido, saber si una etiqueta concreta ya se ha asignado o no se ha asignado, hacer comprobaciones con los valores del GPS, si la velocidad es superior a una determinada, por ejemplo, con los valores de los sensores, si la actividad de los sensores es elevada o no es elevada, predicados espaciales, saber si está cerca de una gasolinera, cerca de su domicilio, cerca de un cliente, comparaciones con la propia red de carreteras, para saber si conduces despacio en una autopista, el límite es 60 km por hora, pero si estás en una carretera comarcal, el límite no es 60 km por hora, sino que son 20 o 15, ¿no? Y luego, pues, operaciones lógicas, combinaciones complejas de todos estos predicados. Con esto lo que hicimos fue implementar una librería que le dimos a cada una de las empresas, de manera que todo este código de identificación de actividades lo podían utilizar en sus prototipos, y lo siguiente que hicimos fue sentarnos con cada una de las empresas, mirar los datos concretos que ellos podían recoger, mirar la información concreta que tenían en sus sistemas y construir una taxonomía de actividades junto con ellos, ¿no? Esta taxonomía es mucho más sencilla de definir que definir algoritmos de minería de datos, y además no implicaba modificarles el día a día de los empleados, con lo cual pues el resultado fue
bastante interesante. De esta parte también salieron publicaciones relacionadas con este objetivo. Entonces, bueno, pues hemos publicado esta investigación y realmente pues está funcionando bastante bien, ¿no? Por mi parte, nada más. Gracias, Miguel. A ver si no desconecto nada. Exactamente. No hagas como yo. Bien. Terminado de ver el sistema de detección de actividades, el último reto de investigación que teníamos para el desarrollo de los prototipos era el almacenamiento eficiente de trayectorias anotadas. Es decir, tenemos ya las trayectorias anotadas, tenemos que almacenarlas. Dentro, el problema es que es un problema Big Data, porque el histórico de trayectorias crece enormemente, y la decisión que tomamos fue utilizar técnicas de estructuras de datos compactas para representarlas, explorando una serie de hechos que son evidentes y que pueden servir como punto de partida para hacer una representación compacta de esas trayectorias. En primer lugar, la red de carreteras o las de pasillos en un edificio es siempre la misma, así que yo no necesito representar de cada vez por dónde va la persona con las, digamos, la polilínea de la información vectorial que me describe la carretera, porque la red de carreteras es siempre la misma, la puedo representar una sola vez. Esto significa que una ruta de un trabajador puedo representarla como una secuencia de identificadores donde cada identificador identifica un tramo de carretera, por ejemplo, un tramo entre dos cruces. Si el camión entra o el coche entra en un determinado hace un cruce y se mete en una determinada carretera hasta que no salga de ahí, está ahí. Es un tramo de carretera que va a seguir durante más o menos instantes de tiempo. Es algo así como si entra en la carretera F, sigue en F, cambia a A, sigue a la carretera A, la carretera A, la carretera A, la carretera A, cambia a C, etcétera, etcétera. Así que esto nos da una sincronía de, por ejemplo, cada 5 minutos dónde está, y si está en el mismo tramo, lo identifico con el mismo tramo. Fijaros que esto se convierte en un texto mucho más sencillo de representar que representar la polilínea real representada geográficamente de por dónde he recorrido. Y por otro lado, el otro hecho es que las trayectorias diarias son muy parecidas. En una residencia se duerme, se levanta uno, va al comedor, luego va a la sala, luego come, luego los camiones de Jesuga, al final el que va a la Costa de la Muerte pues va a salir por una determinada dirección y va a recorrer una serie de carreteras. Es decir, hay ciertas similaridades en cuanto a las rutas que se pueden hacer. Esa redundancia se puede utilizar con técnicas de compresión y autoindexación de secuencias repetitivas. Nuestra idea es sustituir la arquitectura estándar de un sistema de información geográfica que tiene en la capa de datos simplemente una base de datos espacial y una cartografía. Queremos sustituir esta capa por un lado, tener la cartografía, porque no sigue siendo de utilidad, pero tener una estructura de datos compacta donde estemos representando las trayectorias comprimidas y una serie de algoritmos para comprimirlos. ¿De acuerdo? La investigación que hemos desarrollado ha ido en 3 líneas diferentes. Por un lado, hemos hecho un data warehouse de actividades y de trayectorias para poder explotar consultas agregadas del tipo de cuánto tiempo han dedicado en el último mes mis trabajadores a determinada actividad, o a ir por determinado camino, o han estado en atascos, ¿no? Sería el caso práctico. También hemos tenido que desarrollar estrategias para compresión de trayectorias en interiores. En el caso de mayores se dan unas peculiaridades diferentes de las que se pueden encontrar en Jesuga y en Taprega. Y por último, estuvimos explorando la forma de poder representar de forma sincronizada trayectorias y actividades. Voy a hablar brevemente de cada una. La idea de un data warehouse de actividades pues sería algo así como poner para cada móvil en cada hora lo que ha estado haciendo. Esto es la representación de lo que ha hecho cada uno. Actividad 1, actividad 1, actividad 3. Las columnas y las filas muestran el tiempo discretizado, claro, y cada fila corresponde a un objeto móvil determinado o a un conductor, Y las celdas están diciendo qué actividad, ¿vale? La idea es utilizar para representar esto una idea que se utilizó ya para matrices de gráficas en ordenador. Esta es una matriz original donde tenemos una serie de valores, algo así como el color que tiene que tener cada píxel. La idea es que estos señores propusieron, en vez de utilizar esto, representar en cada píxel lo que tiene que haber, hacer una matriz acumulada en donde, fijaros, este 6 corresponde a 2 más 4 y este 3 aquí se convierte en un 10 porque es 3 más 4 más 2 más 1, que da 10. Es decir, cualquier punto en esta matriz está representando toda el área que hay hacia el origen de coordenadas, considerando que el origen de coordenadas es esta esquina. ¿De acuerdo? Este 9 está sumando 2 más 4, 6, más 3, 9. Igual que este 5 está sumando este 1 más 2 más 2. ¿De acuerdo? Bien.
La ventaja de tener los datos acumulados de esta manera es que para luego calcular cualquier suma de cualquier zona, por ejemplo esta que tengo sombreada, me basta con decir, esto es 64, 64 coge todo lo que hay en esta zona. Si le resto 18, que me coge todo lo que hay en esta zona, y le resto 19, que me resta todo lo que hay en esta zona, y le vuelvo a sumar 6, porque si no este trozo se lo resto 2 veces, me va a dar con 2 restas y una suma, me va a dar el valor total de la suma de los valores que hay aquí dentro. ¿Se entiende? Bueno, pues lo que hicimos fue aplicar esto a nuestro problema. Como tenemos diferentes actividades, podríamos representar la movilidad, o sea, las actividades que hacen los diferentes móviles, poniendo para la actividad 1 cuándo hubo esa actividad y cuándo no. Serían unos y ceros, solo he puesto los unos para hacer más fácil la visualización. La actividad 3, como veis, se da aquí, pues es donde la tengo. Bueno, pues estas actividades serían las matrices no acumuladas, pero ahora las acumulo. Aquí, fijaros que este 3 me está sumando este 1 y 1 y 1, y así sucesivamente para el resto de las actividades. Es decir, tendré una matriz por actividades, pero en nuestras empresas tenemos como máximo 10 actividades, así que perfectamente válido. Y entonces ahora, si yo quiero sumar, quiero saber, por ejemplo, estos dos objetos móviles, entre esta hora y esta hora, ¿qué han estado haciendo? Y estos dos objetos móviles podrían ser mis comerciales en Taprega, ¿vale? O los peritos junior, o los camiones de bicompartimentados, lo que fuese. Quiero saber cuánto tiempo han dedicado a la actividad 1, sea cual sea. Pues solamente tengo que ir a la matriz correspondiente a la actividad 1, coger para estos dos móviles y para estos dos intervalos de tiempo y hacer el 9 menos 5 menos 5 más 3. Y me va a decir que han dedicado 2 unidades de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, esta ha sido la estrategia que seguimos, que proponemos y hemos publicado además para Data Warehouse de actividades. Vamos a ver qué hicimos en compresión de trayectorias en interiores. Ya vimos que este es el plano de la residencia mayores, los auxiliares y los residentes se mueven aquí dentro. Hemos identificado cada estancia con un identificador, con un número, y entonces una trayectoria como esta realmente es una secuencia de 27, 27, 27, no sé si aquí se aprecia, pero bueno, es el mismo número repetido muchas veces, porque solo cuando tenemos una medida cada, digamos, 5 minutos, y solo cuando cambia de zona, cambia el valor de la estancia a la que va. Es decir, es una trayectoria con muchísima repetitividad. Entonces hay una estrategia conocida que se llama Reper para comprimir secuencias repetitivas. Entonces lo que propusimos fue adaptar Reper. Reper es un compresor que básicamente, si tengo una secuencia, lo que hago es ver cuál es la pareja de símbolos más frecuentes, en este caso es AB, que se repite 5 veces, hago una regla que dice, bueno, pues cada vez que aparezca B lo sustituyo por X. Y ya tenemos aquí la misma secuencia, pero donde las aves han estado sustituidas por X. Ahora vemos que lo que más se repite es XX. Hago una nueva regla y digo, donde hay XX lo sustituyo por Y. Y así sucesivamente. El resultado va a ser una secuencia que es esta, que es mucho más corta de la inicial, y las reglas que dicen que cada uno de estos símbolos, ¿por qué se sustituye? Pues X lo tengo que sustituir por AB, Y lo tengo que sustituir por XX, que a su vez cada uno sustituye por AB, etc. Bueno, pues adaptamos esta solución a mayores, porque esta solución tiene un problema, y es que para saber qué está haciendo una determinada persona en un determinado instante, tendríamos que empezar a descomprimir, tendríamos que analizar la secuencia casi desde el principio, nos da problemas. Entonces, lo que hicimos fue una adaptación que voy a presentar a continuación. Tenemos, supongamos que esta es la guardería, esta es la residencia, donde tengo el jardín, el comedor, las habitaciones, cada una identificada con un identificador del sitio donde está. Entonces, tengo, por ejemplo, trabajadores que cada uno de ellos, pues uno ha estado el día 1, el día 2, el día 3. Esta persona, en cambio, pues el día 2 y el día 3 ha estado de vacaciones, no ha estado. El trabajador 3, en cambio, se ha incorporado el día 2 y a partir de ahí ha trabajado seguido, etc. Entonces, lo primero que tenemos que decir es en qué días ha estado y no ha estado. Lo vamos a poner como una matriz binaria que simplemente dice para cada día si ha estado o no ha estado cada una de las personas. Luego tenemos la secuencia de lo que han hecho. Esta primera persona, en este primer día, en este momento estaba en la habitación 1, en este en la 2, en este en la 3, en este en la 2, en este en la 1, etc. Las ponemos todas concatenadas y sobre esto aplicamos Reper. Empezamos por ver cuál es la secuencia de habitaciones más repetidas. La 5-5. 5-5 la tengo aquí, 5-5 la tengo aquí. Entonces la voy a sustituir por un nuevo identificador que ya no es el identificador de una habitación, sino el identificador de una regla que a su vez se expande a 2, 6-5. Haríamos esto para todo lo demás y me va a dar un conjunto de reglas. Hasta aquí sería como lo haría Reper, pero nosotros ¿cómo lo modificamos? Pues lo modificamos diciendo que a cada una de estas reglas
le añadimos una serie de información. En primer lugar, le vamos a poner a cada regla el número total de instantes de tiempo que tiene, porque cuando yo uno 2 estancias, pues ocupa 2 instantes de tiempo, ¿vale? Pero si resulta que luego ese símbolo lo meto a otra regla, el número de instantes de tiempo que corresponde puede ser mayor. También, como lo que ocurre es que en mayores las personas están mucho tiempo en el mismo sitio, vamos a tener muchas reglas que lo que hacen es agrupar, está en el mismo sitio, está en el mismo sitio, está en el mismo sitio. Entonces vamos a poner simplemente un booleano que me va a decir si sí o si no está en el mismo sitio. Por ejemplo, en este caso tengo un 1, porque en esta regla los 2 términos que está comprimiendo son en el mismo sitio. Y vamos a poner cuál es el último, porque si tenemos cuál es el último y está en el mismo sitio, con mirar la regla, sabemos que no se ha movido, sabemos que todos los instantes de ese tiempo han estado en este sitio sin necesidad ya de descomprimir la regla. De esta manera, la solución final que nos da va a ser esta secuencia mucho más corta que la anterior, bueno, una serie de punteros que nos permiten saber para cada persona dónde empieza el que tramo de su secuencia y las reglas anotadas con estas modificaciones. Entonces una pregunta como ¿dónde estaba la persona 3 en el día 2 y en el instante 3? Bueno, vamos a tener con estos punteros, podemos llegar fácilmente a la persona 3 y a ese día, y sabemos que aquí nos encontramos que el dónde estaba es un 9, pero 9 es una regla, no es una posición dentro del edificio. Vemos que corresponde a 2 instantes de tiempo. Como quiero saber en el instante 3 no tengo que hacer nada más, ya sé que tengo que saltar a la regla siguiente. Esta es la regla siguiente, este es el 6. De nuevo no es una localización, es una regla. Pero si me voy a la regla, veo que tiene 2 unidades de tiempo, por tanto el instante 3 me cae aquí, veo que no se ha movido y veo que todos las localizaciones dentro de este periodo han sido la localización 5, con lo cual ya puedo responder que estaba en la localización 5. Aquí hicimos una evaluación experimental comparándonos con otros compresores de secuencias muy conocidos, como son el LZ. Hicimos la experimentación en ratio de compresión. Nuestra solución es un poquito mejor en ratio de compresión, y con respecto a tiempos también en menos de 1 milisegundo somos capaces de localizar dónde estaba un intervalo de un determinado día mucho más rápido de lo que tardan estas otras aproximaciones. Somos también más rápidos comprimiendo, aunque no somos los más rápidos descomprimiendo, porque estas soluciones son muy rápidos en tiempo de descompresión. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que descomprimir nunca, solo tenemos que acceder y tenemos tiempos muy rápidos de acceso. Y por último, para la representación sincronizada de trayectorias y actividades, daros cuenta de que nosotros tenemos la trayectoria, pero también tenemos actividades sobre la trayectoria que tenemos que representar de forma comprimida. Lo que hicimos fue una estrategia que nosotros tenemos esto, tenemos la ruta causada cada 5 minutos, supongamos que estos son los tramos de las carreteras y estas son las actividades que estaban realizando en cada momento, en el momento 1, en el 2, en el 3, considerando que estos momentos son cada 5 minutos. La idea es que, como tanto la secuencia de rutas como de actividades son muy repetitivas, y más repetitivas cuanto menor sea el intervalo temporal que tengamos, la idea es utilizar una estrategia conocida de representación de rutas repetitivas, de secuencias repetitivas. Esa idea es la siguiente. Imaginemos que yo tengo una trayectoria para los diferentes camiones por donde se han ido moviendo. Aquí realmente esta secuencia no es demasiado repetitiva, lo sería mucho más, pero es de juguete. Bueno, aquí se repite, está en el mismo sitio. Entonces una forma de representarlo podría ser tener un bitmap que diga para cada instante si sigue o no en el mismo sitio que el anterior. Por ejemplo, aquí cambio, pero aquí sigue en el mismo sitio que el anterior. Aquí tenemos aquí el 7, pero esta sigue en el mismo sitio que el anterior porque sigue en 7. Entonces tenemos ceros cada vez que sigue en el mismo sitio que el anterior. Viendo esto, viendo los pocos ceros que hay, ya se ve que esta secuencia realmente no es un buen ejemplo porque no es muy repetitiva, pero en fin. Entonces representamos por un lado el tiempo diciendo si cambia o no cambia, y por otro lado representamos las rutas por los puntos por los que va pasando, pero ya sin repeticiones. Es decir, aquí eliminamos la repetición y aquí tenemos el tiempo de sincronización. Entonces, lo que vamos a hacer es, sobre esta misma representación de la ruta, representar también las actividades. La idea es el siguiente: a cada instante de tiempo, el problema que tenemos es que en cada instante de tiempo puede cambiar la ruta, puede cambiar la actividad o pueden cambiar las dos cosas, y tenemos que ser capaces de tener un bitmap en el tiempo que nos diga si hay un buen cambio de una cosa o de la otra o de las dos. Para representar para esos desempates, lo que hacemos es, bueno, tenemos 3 alternativas, vamos a verla ahora. Entonces el primer paso, vamos a crear nuestra secuencia temporal. Aquí hay un cambio de ruta.
el siguiente cambio de ruta se da aquí, por eso aquí tengo un 1 y en el resto tengo ceros, el siguiente cambio de ruta se da aquí, todos los ceros están representando que no ha habido cambio de ruta en esos instantes de tiempo. Y sobre esta representación vemos que los caminos, o sea, los tramos por los que ha pasado son el A, el C y el D, que los tengo aquí. Bien, ahora sobre esto tenemos que representar los cambios de actividad, pero teniendo en cuenta que va a haber puntos en donde ha cambiado las dos cosas y puntos en los que solo ha cambiado la actividad. Tenemos 3 estrategias diferentes para representar esos cambios de actividad. No voy a explicar nada más que la que ha dado mejores resultados, que es esta última, evitar la duplicidad, y que básicamente la idea es que donde cambian las dos cosas pongo 1 en las dos. Pongo un 1 y pongo un 1 en la siguiente. Es decir, fijaros que en este instante no cambio nada, porque sigue siendo el mismo tramo y la misma actividad. Pero yo es como si dijéramos que desplazo en una unidad el cambio de actividad. Y luego tengo un segundo bitmap que me dice para cada uno de estos unos si ha habido un cambio si es un 1 aquí, significa que este 1 fue un cambio de tramo. Y si hay un 0, por ejemplo este 0 corresponde con este, me indica que fue un cambio de actividad. Este siguiente 1 se refleja aquí, es un cambio de actividad. Este siguiente 1 está aquí, es un cambio de tramo, el siguiente 1 viene aquí, es un cambio de actividad, y así sucesivamente. Bien, pues con estos resultados no hemos podido hacer experimentos con datos reales. Hemos utilizado, eso sí, rutas de Gesuga, porque en Gesuga sí que teníamos año y medio de rutas de GPS recogidas, así que para las rutas sí hemos utilizado datos reales de los 50 camiones. Hemos cogido un dato de posición cada 5 minutos y hemos tenido más de 101.000 tramos de carretera diferentes. Pero para las actividades no ha sido posible recoger tramos de actividades reales, entonces hemos utilizado un dataset sintético cambiando las 10 actividades distintas de Gesuga. Y hemos generado 2 datasets sintéticos con diferente variabilidad. Uno con variabilidad baja, decimos que cambia de actividad cada 10 instantes de tiempo de media, y otro con variación. Perdón, estarían al revés, esta es la baja y es la alta de variabilidad. Si ponemos repetitividad, repite cada 10 instantes y repite cada 100 instantes, pero esto es variabilidad. Bueno, ¿entendéis lo que quiero decir? La media de cambio se da cada 10 o se da cada 100 instantes de tiempo. Las consultas que queríamos poder resolver era la posición en un instante, la trayectoria, es decir, la secuencia de tramos entre dos en un intervalo de tiempo, la actividad en un instante y la secuencia de actividad en un intervalo de tiempo, ¿vale? El resultado en compresión es que nuestra propuesta respecto a un baseline que hicimos representando los datos con el menor número de bits posibles, es decir, haciendo una representación ya compacta, nos da un baseline en donde nuestra propuesta, comparándonos con ella, pues estamos, tanto sea mucha variabilidad o poca variabilidad, estamos utilizando porcentajes de ratios de compresión pues del 11%, del 26% respectivamente. Si hacemos las consultas, los diferentes tipos de consulta, claro, el dataset compacto es más rápido porque permite acceso directo a cada posición, pero estamos hablando de nanosegundos y nuestra propuesta, aunque es un poco más lenta, en algunos casos, por ejemplo, en los accesos directos, en los casos de los accesos a intervalo no lo es tan grande. Hay poca diferencia cuando tengamos un dataset con alta variabilidad o con baja variabilidad. Bien. Hemos conseguido muchas publicaciones de este tema, quizá porque es un tema de investigación neto, tenemos muchas publicaciones, y con esto termino lo que es la investigación en la arquitectura de los 3 prototipos y paso al último reto de investigación, del que voy a decir 2 pinceladas porque tenemos aquí al representante de Ensenio que nos lo contará con más detalle. La idea de nuestro último reto de investigación era el desarrollo automatizado de software. La idea es que hay muchos escenarios en donde necesitamos... Perdón, que me estoy aquí. Tenemos muchos escenarios que necesitan gestión de trabajadores en movilidad, que necesitan la planificación, la geolocalización en tiempo real con el seguimiento de las actividades, la detección de las actividades y luego el almacenamiento eficiente del histórico de movimientos. Entonces hay muchos posibles clientes para Ensenio que pueden querer aplicaciones de este tipo. Por tanto, la idea era automatizar el desarrollo de esas aplicaciones utilizando no el enfoque tradicional de desarrollo de software en donde cada proyecto se desarrolla a medida, sino utilizando una aproximación que se denomina línea producto software, que lo que hace es una gestión de la variabilidad. La idea es que cuando tengo muchos productos software que quiero fabricar pero que se parecen, merece la pena fijarnos en qué se diferencian y ver
En esos puntos de diferencia son los puntos en los que puede cambiar un producto de otro y gestionar esa variabilidad específicamente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con la idea de línea producto software. La idea es que no desarrollamos un producto, te voy a hacer una herramienta que no desarrolle un producto, sino toda una familia de productos que se diferencian entre sí en esos puntos de variabilidad. Todos ellos comparten un conjunto amplio de componentes que llamo core asset, y la variabilidad me permite decir en qué se diferencian unos de otros, de tal forma que cada producto se genera a partir de qué características tienen o no tienen, un poco como se hace en el mass customization, ¿no? Es decir, en una producción industrial, como se hace en los coches, en donde tú customizas, dices de qué color, de qué asientos, de qué tapicería, de qué tipo de motor, etcétera, y se fabrica el coche cogiendo esos puntos de variación. Esta es la idea general de las líneas producto software. Tengo un repositorio de componentes, el analista dice cuáles son los puntos de variabilidad configurándolo, y un derivador genera de forma automatizada el producto. Lo veremos más despacio con la presentación de Ensenio. Hemos conseguido muchas publicaciones de este tema porque también es un tema neto de investigación con mucha relevancia en la industria de software actual, y con esto termino lo que es la presentación del proyecto GEMA, de los resultados de investigación del proyecto GEMA, y vamos a pasar entonces a la segunda parte de esta presentación, en donde cada empresa va a presentar sus resultados. Vamos a empezar con la empresa Taprega. El representante, el responsable de este proyecto para Taprega va a ser el encargado de hacer la presentación. Conéctate ahí y ya. Listo. Bueno, buenas tardes. Como decía Nieves, yo soy el responsable de los desarrollos de este proyecto para la empresa Taprega. Taprega es una empresa dedicada a la prevención de riesgos laborales, que consta ahora mismo de más de 80 empleados, de los cuales la gran mayoría son técnicos de prevención y comerciales, que desempeñan la mayor parte de su jornada laboral fuera de las dependencias de la empresa. El primer objetivo que hemos enmarcado dentro del paquete de trabajo 1 fue hacer una serie de modificaciones en el sistema de gestión para mejorar la planificación de las agendas de estos trabajadores en movilidad. Aunque dentro de este paquete de trabajo se han ampliado las funcionalidades del sistema de gestión existente, aquí nos vamos a centrar en la planificación de las agendas de los técnicos y comerciales. Aquí en este vídeo podemos ver una agenda de un empleado de la empresa. En ella tenemos integrada en la parte superior izquierda la lista de tareas pendientes de planificar, y además cada tarea pendiente tiene una fecha límite que no se puede sobrepasar. En la parte derecha está la programación semanal, en la cual están representados todos los eventos planificados con el color correspondiente a su tipo de tarea, y si nos fijamos en gris, en gris clarito, también están representados los tiempos del desplazamiento hacia las ubicaciones de los clientes. Arriba, en la cabecera de la agenda, podemos ver, además de las fechas de cada jornada, los desplazamientos totales a lo largo de la misma. Y ya por último, en la parte inferior izquierda, tenemos de cada evento que requiere un desplazamiento a las dependencias del cliente. Pero ¿cómo puede hacer un trabajador para planificar sus tareas? Pues tiene varias opciones. Una es crearlas ya directamente sobre un hueco de la agenda. Otra es tomar una tarea pendiente de la lista y arrastrarla sobre un hueco. O también tiene la funcionalidad más destacada que hemos desarrollado. En colaboración con el CITIC hemos hecho dos algoritmos que permiten obtener una planificación óptima. Uno de estos algoritmos permite encontrar el mejor horario para realizar una tarea, dando como resultado la lista de horarios posibles en los que encaja dicha tarea seleccionada, ordenados de manera que se minimicen los tiempos de desplazamiento. Una vez se obtiene la lista... Este es el resultado del algoritmo. Una vez ha obtenido estos resultados, el usuario seleccionará el mejor horario y se le abrirá una pantalla con los datos de contacto del cliente. Con estos datos
lo llamará para confirmar la cita y una vez confirme, dará a guardar y aparecerá representado sobre la agenda ya el evento ya planificado. El otro algoritmo desarrollado nos soluciona un problema que tenemos habitualmente, que es cuando un cliente nos cancela una tarea en mitad de la jornada. Entonces el usuario tendrá que buscar otra tarea de entre las pendientes que cubra ese hueco. Entonces este algoritmo lo que hace es buscar de entre todas las tareas que tenemos en la lista de tareas pendientes aquellas que mejor encajan dentro del hueco, tratando también de minimizar los tiempos de desplazamiento. Una vez el algoritmo termina de ejecutarse, tenemos la lista de tareas que encajan en dicho hueco y una vez selecciona la tarea, el procedimiento sería el mismo que en el algoritmo anterior. Llamaría al cliente, confirmaría la cita y terminaría de guardar. Además de los algoritmos de planificación, también consideramos añadir una serie de controles que garantizan una planificación óptima. Algunos de estos controles están dentro del marco de la agenda, pero también hemos desarrollado un cuadro de mando operacional. Este cuadro de mando incluye 53 puntos de control organizados en las 6 pestañas que vemos ahí, que cubren todo el flujo de trabajo de la empresa. La mayoría de estos puntos de control están agrupados en gráficas. Un ejemplo de un punto de control pues es el número de clientes a los que les faltan las coordenadas GPS, que está en la gráfica de clientes con datos incompletos. Si nos fijamos en él, vemos que nos faltan más de que tenemos 1000 clientes a los que les faltan los datos GPS, y al pulsar sobre el indicador se nos desplegará una lista donde veremos el nombre de cada cliente, y si seleccionamos un cliente de esos, pues podemos acceder a su ficha para subsanar este problema. Otro ejemplo que tenemos en este cuadro de mando es en la pestaña planificación la gráfica de eventos atrasados. En ella vemos los eventos que deberían estar finalizados pero que todavía siguen abiertos por algún motivo, y de igual modo que en el ejemplo anterior, pulsando sobre el indicador correspondiente podemos ver los datos más relevantes de estos eventos. En este caso vamos a pulsar sobre la columna de eventos de tipo actuación. Aquí podemos ver los datos, como por ejemplo son el agente al que tenemos asignado dicho evento o las fechas para los que estaban planificados. Bien. A continuación vamos a mostrar las aplicaciones móviles. Estas han sido desarrolladas con el propósito de facilitar y optimizar el trabajo en movilidad de la empresa. Bien, las aplicaciones que hemos desarrollado han sido dos. Por un lado está la encargada de hacer la detección automática de actividades, que ya han comentado en una presentación anterior, y por otra parte tenemos la aplicación de gestión que permite a los empleados realizar su trabajo diario desde el teléfono móvil, y esta es en la que nos vamos a centrar. Bien, esta es la pantalla principal de la aplicación de gestión. En ella se muestra la lista de eventos pendientes para la jornada actual, y destacados con el icono del reloj rojo tenemos los eventos que están atrasados, para que el trabajador los marque como finalizados o cancelados según le convenga. Además, en esta ventana se le permite hacer las búsquedas de eventos por alguna de sus características, como por ejemplo puede ser el tipo de la tarea, y también permite acceder a las características a los detalles de cualquier evento y registrar cualquier observación relevante en el momento de su finalización, incluido subir ficheros como pueden ser fotografías de los puestos de trabajo de un cliente. Otra forma que tenemos para ver estos datos es sobre una vista de agenda, igual que en la página web. Aquí podemos ver... En la vista de agenda podemos ver los eventos planificados para una jornada en concreto, y como en la web tenemos las horas planificadas, la duración del evento y la duración de los desplazamientos en caso de que sea necesario moverse a las dependencias del cliente. Y además también tenemos los huecos que hay a lo largo de la agenda. Si en la web los algoritmos de planificación eran muy importantes, en este caso son imprescindibles, porque permiten al trabajador buscar una nueva tarea que encaje en un hueco que haya aparecido de forma inesperada debido a una cancelación del usuario. Por último, lo que estamos... Por último, la otra forma que puede ver el usuario los eventos planificados es sobre un mapa. En ella podemos ver las ubicaciones de las visitas, y además tenemos la ruta óptima que puede recorrer a lo largo del día y la ruta desde su ubicación actual hasta la ubicación de la próxima visita. En caso de que el usuario no llegue a conocer a dónde tiene que ir,
se le ofrece un botón que le abrirá Google Maps para recibir las indicaciones pertinentes. Bien, el último objetivo que hemos abordado dentro de este proyecto ha sido la explotación de todos los datos de movilidad y de gestión, que se encuentran enmarcados dentro del paquete de trabajo 3. La explotación de datos también la hemos dividido en dos partes. Por un lado tenemos la explotación de datos de actividades semánticas e información de trayectorias, que se basan en los algoritmos de detección de actividades que han desarrollado en el CITIC, y por otra parte hemos desarrollado un cuadro de mando en el que se integra mucha más información de gestión orientada hacia la gerencia de la empresa. Bien, para la explotación de datos de actividades y trayectorias hemos creado un cuadro de mando orientado a los encargados de cada delegación, donde podemos ver, como tenemos en este ejemplo, la ubicación en tiempo real de todos los empleados de la delegación que supervisamos. Pero además tenemos otra serie de funcionalidades más avanzadas, como son el histórico de actividades y trayectorias, o una pantalla donde podemos realizar consultas de movilidad más complejas, como puede ser en un periodo de tiempo y dentro de un polígono dibujado en el mapa, ver qué actividades caen dentro de ese polígono. Pero aquí vamos a ver un ejemplo del histórico de actividades. En él podemos ver la información de un día o de un periodo de tiempo sobre el mapa. Aquí estamos viendo las trayectorias que ha recorrido un empleado, los empleados de la delegación, el día 14 de diciembre, y además podemos ver sobre el mapa la ubicación de dichas actividades. Y en la parte inferior tenemos una serie de estadísticas sobre las actividades realizadas, como puede ser, aquí podemos ver que Hernando Patiño Díaz ha estado conduciendo más de 3 horas, o ha estado en las dependencias del cliente más de 2 horas y media. Bueno, por último, dentro de este paquete de trabajo hemos afrontado la explotación de datos con indicadores orientados a la gerencia. Desde el CITIC nos han diseñado una base de datos analítica y una serie de cuadros de mando para visualizar la información. La pantalla de análisis de datos de gerencia contiene más de 24 indicadores clave que están repartidos en la pestaña gerencial, general y evolución. En ambas se nos permite seleccionar una delegación o todas las de la compañía, y aparte un periodo de tiempo determinado en el que visualizar los datos. La pestaña general también está dividida en 3 pestañas que corresponden a la facturación, la contratación y los gastos derivados de la movilidad. Y cada pestaña contiene los índices que se consideran relevantes para cada sección. Por ejemplo, en el cuadro de mando general, pues tenemos la aportación que hace cada delegación al total de la facturación. O también podemos ver sobre un mapa coroplético la facturación en cada comunidad autónoma dentro del periodo de tiempo que hemos seleccionado. También este cuadro de mando nos permite hacer comparaciones, como la que estamos viendo aquí, que es la comparación entre los periodos que van de febrero de 2020 a enero de 2021 frente a febrero de 2019 con enero de 2020. Esta es la comparación de las contrataciones. Aquí vemos los diferentes índices enfrentados. Y por último tenemos la pestaña de evolución, donde podemos ver la evolución total de la facturación. Aquí la vemos en los periodos entre febrero de 2020 y enero de 2021. La de la contratación en forma de altas y bajas. Y por último, la evolución de los gastos derivados de la movilidad. Bien, para concluir, recalcar que hemos alcanzado todos los objetivos que nos hemos marcado al inicio del proyecto, a pesar de los retrasos que hemos tenido. El mayor de ellos ha sido debido a la situación actual de la pandemia, que el año pasado estuvimos el tiempo que duró el confinamiento en ERTE. Pero a pesar de todo esto, hemos logrado a tener un prototipo del sistema de gestión con todas las nuevas funcionalidades integradas y validadas. Y ya en la actualidad estamos planificando la implantación de forma gradual de los nuevos módulos en el entorno de producción. Bueno, por mi parte ya nada más. ¿No? Bien, muchísimas gracias. Pasamos entonces el turno agora a Empresa Maiores, que vai presentar o traballo realizado.
Gracias, Neves. Ben, pois, como responsable dos traballos que fixo a empresa maiores para o proxecto GEMA, vou describir os traballos. Empezar un pouco dicindo que somos unha empresa que dá servicio a dependentes, en xeral a maiores, en 3 distintos entornos, tanto no propio domicilio dos maiores como en centros de día, como no que nos ocupa para este proxecto na residencia que temos ubicada no Portazo, na Coruña, en donde damos servicio a 74 residentes ou usuarios. As instalacións constan de 37 habitacións dobles, o habitual de comedores, salas comuns, un patio interior, zonas axardinadas, como se ven na fotografía. O personal, digamos que o fundamental para nós, para este proxecto, foron as auxiliares, 25 auxiliares, pero evidentemente temos máis persoal, como enfermeiros, médicos, fisio, animadores, etc. Temos aí unha pequena galería de fotos para ver que é un sitio onde sería agradable poder vivir. Centrándonos xa no proxecto, destacamos o gran obxectivo, o principal obxectivo que temos é validar a calidade dos servizos que ofrecemos aos nosos maiores, evidentemente validalo e, se é posible, melloralo. Vamos basarnos no control da mobilidade das persoas dentro das nosas instalacións. Por persoas vamos centrarnos tanto nos residentes como nas auxiliares que se asisten. Esa información que captaremos vamos gestionar en 3 paquetes de traballo, donde o primeiro deles estará relacionado coa planificación de horarios, tamén coa xestión integral de datos de residentes e de auxiliares. O segundo paquete de traballo estará centrado no sistema de posicionamento para adquirir eses datos de posicionamento, por onde se van movendo nas nosas instalacións tanto os auxiliares como os residentes. E, finalmente, o terceiro paquete de traballo falará da explotación deses datos de cara a ese objetivo de validar a calidade do servicio. Entón, o primeiro paquete de traballo ten 2 partes. A primeira sería a xestión integral de datos de residentes e auxiliares e a segunda a planificación de horarios. En canto a xestión integral, actualmente utilizamos un ERP que é ResiPlus para manejar gran parte da información da residencia, pero queríamos integrar a parte de residentes e auxiliares cos datos de mobilidade que vamos a adquirir. Entón, a nosa idea inicial era facer unha pasarela directa desde a base de datos de ResiPlus hacia o noso sistema. De feito, o equipo de investigadores do CITIC iniciou os contactos coa empresa PP Informática, todo iba moi ben, pero de repente suspenderon as comunicacións, simplemente pararon de contestar, entón non pudemos facer esa pasarela directa. O que fixemos foi un módulo para importar a partir de ficheiros de texto, porque desde ResiPlus podemos exportar de alguna forma ficheiros a follas de cálculo ou ficheiros de texto. Ademais, implementamos unha web de administración, unha web clásica de administración de datos, con certa atención á interfaz de usuario. Entón, podemos facer altas, baixas, modificacións, listados. Aquí vemos o exemplo da xestión integrada dos datos de residente, con unha información básica, con acceso a información máis específica, como as medicinas que toma, si necesita ter algún cambio de postura durante a noite, familiares, etc. Como digo, é unha web clásica de administración. E a segunda parte, da que xa se falou na presentación do CITIC, que é a planificación dos horarios e calendarios, a partir do diseño que nos suministrou o CITIC, fixemos a implementación desa programación basada en restriccións. Non podíamos facer unha planificación completamente automática, como se dixo, porque hai demasiada variabilidade. Entón, a planificación fíxose en 2 fases. Na primeira delas, aquí temos unha captura da pantalla da web, vemos que hai a definición dos 3 turnos, de mañá, tarde e noite. Vemos que hai a definición de varios roles ou traballos tipificados, que consisten nunha lista de tarefas con inicio e fin. Por suposto, non hai vinculación con ninguna persoa en concreto, son roles tipo que xa se asignarán nunha segunda fase, e evidentemente o programa vai impedir que se violen aquelas restriccións
das que se falaban. Por exemplo, vemos que non hai ningún oco, vemos que non se solapan as tarefas dentro dun mesmo rol, e vemos, por exemplo, que aquí hai dúas tarefas que teñen o mesmo color, indicando pois que sería a asistencia aos residentes, que estamos dimensionando ben o número de auxiliares para facer en tempo e forma as tarefas indicadas. Vale, unha vez que temos definidos os roles de cada un dos turnos, pasaríamos a facer a asignación realmente ás persoas concretas, ás auxiliares. Entón aquí vemos que cada fila é unha auxiliar, vemos que ten asignados pois, os seus turnos, dentro do turno un rol concreto. Tamén, de novo, o programa verificará que non se incumple ninguna das restriccións. Por exemplo, veríamos que non hai ningún turno de noite seguido de un turno de mañá, porque non sería legal ou non haber ese período de descanso necesario. Vale? Entón, foi de novo a aplicación de unha programación basada en restriccións, con algún engadido que pode ser útil para facilitar a xestión. Por exemplo, é bastante habitual que, con certa frecuencia, que os nosos auxiliares necesiten cambiarse o turno entre elas, pois hai unha funcionalidade para cambiar o turno, ou tamén é moi posible que un mes sexa prácticamente idéntico a un mes do pasado. Pois entón podemos copiar un mes e logo, se hai que facer unha pequena adaptación, sempre é moito máis rápida que facele desde o principio. Ben, e aínda que non correspondería exactamente ao paquete de traballo 1, como no paquete de traballo 2, estaba programada a creación dunha aplicación móvil para asistir aos auxiliares no seu traballo, creemos interesante, aínda que non era unha tarefa, unha funcionalidade planificada desde o inicio, pois engadir esa funcionalidade de que un auxiliar poida ver as tarefas que lle quedan pendentes durante o seu turno de traballo. Como digo, non estaba planificado, pero creemos que é útil e foi creado. Vale, canto ao segundo paquete de traballo, que sería a adquisición de datos de posicionamento, como xa explicou Miguel, é un sistema basado en Bluetooth, en donde os residentes e os auxiliares levan un beacon. Aquí non sei se se chega a ver un pequeno chaveiro, unha pequena pulsera, en donde ese beacon vai ir sempre coa persoa, e temos logo os detectores que están anclados en distintas salas da residencia. Fixemos unha proba de concepto satisfactoria con uns poucos sensores e beacons, e realmente cando íbamos a empezar a facer a instalación global, pois foi cando veio a pandemia. Evidentemente non podíamos ter xente para instalar os sensores, etc. Entonces tuvemos que cancelar esa parte. Vale? Entón, desafortunadamente, non podemos ter a proba con datos reais, pero de todas formas, como tanto a proba de concepto como o software para adquirir os datos estaba creado, desenvolvemos o módulo para integrar no noso sistema os datos de posicionamento, e para poder probar toda a arquitectura e todo o software desenvolto, que fixemos foi crear un simulador de datos para xenerar, pois, durante un número grande de días, algo que sería realista do movimento de auxiliares e de residentes. Integrouse tamén o sistema de detección automático de actividades basada nesa xerarquía de decisións, e con isto permitiúsenos poder crear a web de explotación que veremos no paquete de traballo 3, e tamén unha aplicación móvil para asistir aos auxiliares no seu traballo. Creo que a característica que máis nos gustou foi que cando un auxiliar se acerca a un residente, automáticamente a aplicación detectará cal é o residente máis móvil, mostra xa a información, tanto a xeral como acceso a información detallada, e incluso permite facer certas modificacións, por exemplo, indicar que este residente tomou xa a medicación que lle tocaba co desayuno. Ten acceso á lista de tarefas que acababa de mostrar e algunha outra funcionalidade que vamos obviar. E antes de chegar á terceira parte, que sería realmente a explotación de datos, quería poñer esta transparencia coa arquitectura xeral que construímos, en donde desde o sistema de posicionamento IPS, Induct Positioning System, posicionamento en interiores, o módulo de integración de datos fai que os datos pasen a unha base de datos relacional, clásicas, e o módulo de detección de actividades, que xa foi comentado, traballará tamén contra esta base de datos para almacenar aí as actividades. Pero os datos de posicionamento poden chegar a medrar, entón, xa tamén se comentou o módulo, a estrutura de datos INREP creada polo CITIC, pois conseguimos
completala e integrala completamente no módulo de almacenamento, de forma que o módulo de explotación, a web que vou mostrar dentro dun momento, é capaz de acceder tanto a base de datos clásica, digamos, como a estrutura de datos compacta, vale? É dicir, os datos compactos foron integrados con éxito dentro do sistema. Para ver a explotación de datos, casi me vou atrever a facelo en directo. Entón, os datos, se se ven un pouquinho raros, é unha simulación, trataba de ser realista, pero pode ocurrir algunha cousiña quizás un pouco extraña, vale? Dentro da explotación vamos centrarnos en 3 puntos. O primeiro será ver a última ubicación conocida de cada persoa, logo ver que foi o que fixo unha persona durante un día e finalmente unha serie de datos estadísticos, vale? Como vedes, accedendo ao menú de ubicaciones, chegamos... Non se vea... Sigues con PowerPoint. Vou a ver si... Claro que... Tens que cancelar probablemente a execución do PowerPoint. Eso iba así. Vale. Agora sí. Agora sí. Vale, gracias. Bueno, pues como decía, no apartado de explotación hai ubicacións e recorridos diarios e estadísticas. Se accedemos a parte de ubicacións, vemos o mapa da residencia e podemos ver todos os residentes ou incluso todos os residentes auxiliares. Se nos acercamos co rato a un dos iconos, podemos ver os datos da persoa, ou en algún sitio vemos números, vale? Por claridade de interfaz mostramos un número en vez de mostrar un montón de iconos todos xuntos, e ademais isto ten unha utilidade que nos dá unha indicación clara da ocupación de cada unha das salas, vale? Conocer a ocupación dun recinto cerrado últimamente vemos que está sendo bastante importante, desafortunadamente. E ademais hai outra utilidade que vou cambiar de piso, vale? Por exemplo, ir hacia o sótano, en donde agora mesmo só habería auxiliares. Si eu quero buscar a unha persoa, por exemplo, esta residente, vedes que automáticamente cambiou para o piso onde está e mostrarnos a ubicación en onde está. Isto pode ser interesante, pois, se esta residente vai ter unha visita ou se buscamos a un auxiliar porque necesitamos que faga algo, pero sobre todo porque nunha residencia de maiores a veces hai maiores que deambulan, a veces non saben moi ben en que habitacións están ou están en sitios en onde supostamente non deberían estar, entón é unha forma fácil de actualizarlos. Vale. A opción de ver o recorrido dunha persoa, vou escoller unha residente diferente, permítenos ver que foi o que fixo esta persoa durante un día mostrando unha especie de vídeo. Se le damos ao play, primeiro vemos que o módulo de detección de actividades xa nos detectou todas as actividades que se levan a cabo nese día, vemos que o icono está na habitación e vemos aquí unha barra en donde nos indica o tempo que está pasando. Este vídeo móstrase con un tempo proporcional ao tempo real, ¿no? Entón, se está moito tempo nun punto, significa que realmente pasou moito tempo neste punto, e obvio, ahora mismo está na habitación, vai pasando o tempo, o tempo vai pasando, son as 4 da mañá, son as 5 da mañá, pois dentro dun momento veredes que se vai empezar a mover, vai ir ao baño, vai ir á sala común, etc. Mentras, á dereita vemos que as actividades están incrementando as horas e minutos que pasaron, vale? Agora en breve, ves, foi ao baño, volveu, agora acompañado de auxiliares, porque todo o sistema están xuntos, foron á sala común, nun momento, pois, será a hora dos desayunos, iría hacia a zona do comedor, que está na parte de abaixo. Entón, isto sírvenos, pois, para ver realmente que o residente estivo razonablemente atendido, que o servizo foi correcto, e incluso é interesante poder enseñar os achegados, pois, cando van buscar información da súa persoa querida que tal está na residencia, pois ve como discurriu un día normal na súa vida, ¿no? Entón, creemos que é interesante desde o punto de vista de evaluar e tamén de mellorar, se fose necesario, a calidade dese servizo. Vale, a terceira parte xa podemos verla quizás na... Es más acá, es el último icono para poner el PowerPoint en presentación, ¿no? Ahí. No.
Aí, bueno. Vale. Bueno, vou saltar as transparencias que había de backup. O terceiro punto para a explotación de datos que tamén nos pode axudar de cara a ese objetivo de validar o servicio, pois sería obter estadísticas de duración de actividade pois por persoa, por un rango de datos, por actividades. Por exemplo, aquí vemos o tempo que alguén pode pasar na sala común, pero podemos chegar incluso a desplegar esa sala común e ver que o que ocurriu con cada unha das persoas. Entón vemos, por exemplo, que aquí nesta simulación pois esta persoa pasou 3 horas e 30 minutos na sala común, probablemente non sexa algo demasiado razonable, entón poderíamos tomar cartas no asunto. Entón, eses tres serían as formas de explotar os datos. Temos, bueno, outra estadística sería a un nivel que nos interesa máis a nivel xerencial, ver a duración media e total das tarefas ao longo de un tempo máis amplio, como por exemplo un mes, varios meses, porque así podemos ver, por exemplo, se unha actividade pois toma demasiado tempo, igual é que se está facendo algo mal, ou incluso que toma demasiado pouco tempo. Algo que comentábamos era que unha medida quizás da calidade dun servicio pode ser mirar canto tempo toma en promedio a ducha diaria dun dos nosos usuarios, porque se toma 3-4 minutos algo se está facendo mal, ninguén se pode duchar ou asistir a duchar en 3 minutos. Entón, tempo de menos ou tempo de máis poden ser unha indicación do servizo de calidad. Por eso as estadísticas eran interesantes. E para rematar, pois, creemos que conseguimos alcanzar o obxectivo proposto, é dicir, creamos a arquitectura, o software para este gran objetivo de validar a calidad do servizo. A única pena que temos é que, pois, por a situación da pandemia non pudemos probalo con datos da situación real, ainda que fixemos ese simulador que nos serviu para validar o software e a arquitectura, realmente quereríamos ter feita a prova pois, realmente real. Moitas grazas. Pásame o conector, por favor. Ahora lle tocaría o turno á persona responsable dos desenvolvementos en Jesuga. Tuvo un problema final e además nos fomos de hora, así que vou presentar os traballos realizados, que penso que coñece suficientemente o traballo como para podelo facer. Ben, Jesuga xa o presentei antes, é unha empresa que ten camiones que recollen animais, cadáveres de animais por toda Galicia, ten 3 centros logísticos, ten unha flota de máis de 40 vehículos e fai máis de 700 recollidas ao día, recollendo animais mortos en máis de 16.000 explotaciones por toda Galicia. O traballo máis importante en Jesuga que se fixo foi o de planificación, correspondente ao traballo de investigación que antes comentei. A planificación automática non conseguimos facerla completamente, pero de todos modos, dentro deste primer paquete de traballo tamén se incluía el ver como podíamos integrar esa simulación en la planificación e como podíamos integrarlo todo dentro do seu sistema actual de traballo, en donde existe un RP que é Libra, con el que tiñamos que integrar todos os desenvolvementos. O máis destacado é que temos un sistema de planificación, de soporte a la planificación, es decir, no es una planificación automática, pero da un soporte a la planificación manual. Esta é unha captura de pantalla. Aquí se pode ver con diferentes códigos de color as diferentes rutas que se van facer. Estos códigos de colores coinciden con estos identificadores de ruta, onde que podemos filtrar por o estado, recollidas realizadas, todavía non realizadas, por categoría de animal. Estas categorías corresponden a diferentes tipos de residuos, el tipo de ruta, e con todos estos módulos podemos ver para cada ruta el total de kilómetros, el total de kilogramos recollidos. Estos son rutas recollidas totales e recollidas visibles, porque o mellor filtramos e de unha determinada categoría pois non aparecen en el resultado, pero están pendentes de facer. Entón estamos diferenciando por eso as recollidas visibles de las totales. E aquí, con este código de color, se identifican as rutas, pinchando en calquera delas se poden ver os detalles da recollida seleccionada. Temos tamén outras ferramentas como esta que permite ver a distancia de un punto a outro punto, que son moi útiles para no momento en el que chega un novo aviso de recollida ao longo da mañán, podamos saber non solamente en onde está o camión, sino a distancia
que ten esa nova recollida respecto a outra ruta que está en curso. E aquí podemos activar esta inserción deste novo aviso en unha determinada ruta. Algo que es relevante es que deixamos todo preparado para poder instalar aquí el planificador automático, que permitirá facer unha planificación automática, facer replanificaciones con algún cambio ou aceptar el plan ou, invocando el simulador, comparando con lo que podría ser unha planificación manual. Isto é o que decimos que está pendente de integrar cando o noso planificador automático consigamos que dé resultados un pouco máis claros e non estemos en a situación non concluyente que estamos actualmente. Ben, algo relevante é o que se refiere a la redetección de las actividades realizadas por los camioneros. Como xa explicamos, temos unha aplicación móvil que detecta la ubicación de GPS y tenemos un árbol de decisión para las 10 actividades que son relevantes para Jesuga, que incluyen parada corta, descanso, conducción fluida en ruta planificada, ruta no planificada, porque a veces un camionero pode salirse de la ruta planificada e ir por outro camiño que coñece ou por alguna razón ou para escapar dun atasco, etc. Estos son capturas de la aplicación móvil onde se ve la agenda del conductor, como estaba previsto, se ve os puntos que ten de recollida, por exemplo, recollidas pendentes en vermello e recollidas e realizadas en negro, e pinchando en calquera explotación pode ver os datos de la explotación. Esto podemos ver que esta aplicación además es bastante completa porque se puede conectar a una impresora para imprimir tickets, a la báscula para cuando se recoge un animal poderlo ver, etcétera. Y por último, algo que es unha aportación que pode facerse un desenvolvemento que se pudo facer grazas a que se fai unha detección automática de las actividades es la explotación de los datos de movilidad. Básicamente hai estas estructuras sucintas que están que desenvolvimos no CITIC, estos son las investigaciones salidas en el CITIC, que son capaces de almacenar las rutas y las actividades, y esta es la aplicación que fixeron en Jesuga para explotación de las actividades. Aquí están las diferentes actividades: ruta planificada, tráfico lento en ruta no planificada, fluido en ruta fuera de la ruta planificada, lenta fuera de la ruta planificada, descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve un mapa donde se ve la trayectoria do traballador concreto, se pode ver en que data concreta e se pode poñer unha data e se pode filtrar por camionero. E esta é a agenda deste camionero que ten que facer. É o detalle das actividades feitas por cada camionero. De novo, tenemos la posibilidad de filtrar unha fecha ou o que pasou nun período entre datas, filtrar o camionero correspondente que queramos. Aquí se van a ver os detalles do cliente e podemos ver estadísticas de os clientes que visitou como visitas planificadas e empregados en caso de que non os tiveramos filtrados. En esta outra vista se está vendo toda la explotación de estadísticas, es decir, para aquí vemos a las diferentes personas y para las diferentes actividades a duración o tempo dedicado e a distancia recorrida, por exemplo, en trabajar, en conducir dentro de unha ruta planificada ou fora de unha ruta planificada, cantos kilómetros e canto tempo. Aquí podemos decir, se queremos ver o tempo total ou o tempo medio, podemos elegir medias ou totales. E este es un módulo moi relevante que fixemos porque o que queremos saber é non solamente que actividades se fixeron, sino en que orden se fixeron ou cando se fixo unha ruta despois de outra. Por exemplo, é relevante para non saber que alguén o mellor pasou unha ruta non planificada, pero foi para evitar seguir en un atasco. Es decir, estaba en unha ruta planificada con tráfico lento e despois pasa unha ruta non planificada con tráfico fluido. Entón non é o mesmo, foi unha ruta non planificada, non se sabe por qué, foi unha ruta non planificada para escapar de un atasco. Pero isto se pode ver vendo que esa actividade se teña realizado despois ou antes de outra actividade determinada, Entón aquí se delimita, incluso se pode delimitar dentro de unha determinada zona, cando ha ocurrido determinada actividade, cando se fixo en determinado orden ou cando a actividade se fixo durante máis tempo, durante menos tempo que uno determinado. Penso que la mellor forma de ver todo isto es mediante este vídeo en donde se pode ver los diferentes elementos. Por exemplo, aquí vemos como se selecciona unha determinada data, esas se ven as actividades que resultan, se pode ver con el scroll el resto de las actividades que aquí no se pueden ver en esta vista, se pode seleccionar a un empregado determinado en el filtro por empregados, entonces automáticamente el mapa xa se vai centrar nas rutas dese empregado. Aí temos as actividades que fixo ese empregado durante ese día que aclaran estos códigos de color que se ven en la outra parte.
Aquí podemos estar vendo las visitas planificadas en un periodo ou en un intervalo ou en unha determinada data. Abaixo se ven todas as estadísticas de clientes. Si filtramos por de clientes e de empregados, si filtramos en un empleado concreto, nos podemos acercar á súa ruta. Pinchando en calquera desas explotaciones se ven os datos dese cliente. Podemos ver estadísticas tamén de as traballos realizados, xa como decíamos antes, todas o medias. Aquí se pode ver, filtrando, o sea, lesindo tamén o período tempo correcto. E basicamente penso que bueno, estas son as estadísticas. Nos falta ver en el vídeo, vamos a ver tamén unha pequena demo de estos patrones de movilidade que decía antes, ¿no? Por exemplo, estamos dicindo que a actividade unha determinada que seleccionemos pois se poda ter realizado por un determinado empregado que estamos filtrando en unha determinada data que estamos poñendo, e estamos elixindo que esa actividade se teña realizado. Aquí se amplía el mapa para poderlo ver, que se teña realizado, pois, por exemplo, despois de unha outra determinada actividade que podemos seleccionar. Entón nos va a decir cando ten ocurrido esa actividade unha despois da outra, ¿no? Nos va a ver os puntos concretos, non sei se aprecian ben en el vídeo, os puntos concretos onde eso ten ocurrido. Ben, sinto ter ido un pouco de prisa, pero xa tamén a hora nos aprieta. Faltanos unha última presentación todavía, correspondente ao prototipo da empresa Ensenio. Por favor. Todos estos vídeos van quedar colgados nas web das empresas. Todos estos vídeos, estas presentaciones, con estas demos, van a quedar colgados nas web das empresas, así como esta presentación, con lo cual alguén poderá verlas con máis detalle en calquera outro momento. Aquí tes. Lembremos que o representante da empresa Ensenio vai presentar algo completamente diferente, non un prototipo de aplicación de xestión de traballadores en mobilidade, sino un prototipo de unha ferramenta para desenvolver automáticamente aplicaciones de xestión de traballadores en mobilidade. Exacto, moi ben. Bueno, pois vou vos a contar un pouco cal foi a participación de Ensenio no proxecto, cales eran os objetivos que tiñamos e cales foron os resultados aos que chegamos. Como adiantaba Nieves, unha diferencia importante de Ensenio con respecto ás outras empresas que participan no consorcio é que Ensenio non é unha empresa que teña problemas de xestión de traballos en mobilidade, senón que Ensenio é unha empresa de desenvolvemento de software. E como parte dese desenvolvemento de software, en moitos proxectos anteriores témonos enfrentado a problemas cos nosos clientes de xestión de traballos en mobilidade, non? Non temos moitos proxectos previos de desenvolvemento de sistemas de información complexos, tanto a nivel tecnolóxico como de alcance funcional. En algúns deses proxectos xa tiñamos pois toda esta problemática de xestión do traballo en mobilidade. Aquí resaltamos solamente dous por unha cuestión de tamaño, por unha cuestión de volumen deses sistemas de información. Un dos nosos casos de éxito a nivel de empresa pois é todo o sistema que desenvolvemos para DECRA, que é un sistema que a empresa utiliza para facer toda a actividade relacionada con peritaxe de automóvil e de fogar. Non, entón é un traballo eminentemente en mobilidade. Os peritos desplázanse aos concesionarios, aos talleres, aos fogares a facer ese traballo. E outro caso que temos, pois tamén similar, é o caso de Cibersat, que é tamén un sistema de información que permite facer unha xestión integral dos servicios de atención a domicilio para persoas dependentes. Entón, de novo, volve a ser un traballo eminentemente en mobilidade. Temos unha serie de asistentes que se desplazan, acuden aos domicilios das persoas, fan unha serie de traballos que non son iguais para todos os casos, teñen que deixar rexistro dos traballos que fan, das situacións que atopan con esas persoas, recoller certa información. Entón, unha cousa que xurdiu como parte destes proxectos foi darse conta de que había unha serie de problemas que eran recurrentes no desenvolvemento destes sistemas de información. En calquera destes sistemas de información, aínda que foran desenvolvidos para clientes en sectores de actividade diferentes, sempre había que ter unha aplicación móvil de traballo e de localización. Iso quere dicir que sempre unha aplicación móvil
na que o traballador ten que deixar rexistro, ten que recoller certa información dos servicios que desenvolve, dos traballos que fai, pero ademais é unha aplicación que ten funcións de recoller a localización do usuario, de facer un análise da trayectoria que fai, de detectar que actividades pode estar facendo. E da mesma forma que sempre necesitamos unha aplicación móvil, pois sempre se presentaba a problemática de planificación de axendas, por exemplo, de facer un seguimento dos traballos para identificar posibles variacións no real con respecto ao que teñamos planificado, control de desplazamentos, explotación de trayectorias que podemos almacenar, en fin, toda unha serie de problemas recurrentes que presentaban unha dificultade ou un reto desde o punto de vista do desenvolvemento do software, non? Entón, cal era o enfoque de desenvolvemento de software que se estaba seguindo nestes proxectos? Bueno, pois ao final, cada proxecto desenvolvíase a medida das necesidades de cada cliente, aínda que houbera moitas funcións e moitos componentes de software que foran comuns a todos eses proxectos. Evidentemente, cando un fai desenvolvemento a medida, trata sempre de non facelo totalmente a medida partindo desde cero ata chegar ao resultado final, senón que normalmente intentas facer unha reutilización de componentes. Que pasa? Que esa reutilización de componentes, aínda que é unha aproximación pois, tradicional tamén na industria do software, é unha reutilización difícil, non? E ás veces o que vemos é que é unha reutilización pouco eficiente, porque cando faz un componente que implementa algo claramente separable do resto, falo pensando en que che sea de utilidade en proxectos futuros, pero pode que neses proxectos futuros haxa pequenas variacións que fagan que ao final teñas que coller ese componente e adaptalo e modificalo ou directamente que o teñas que repetir. Entón, a consecuencia disto era que en moitos proxectos tes a sensación de que estás repetindo continuamente cousas que xa desenvolviches, co cal tes o coñecemento de como funciona, de como se implementa, pero tes que volver a facer o traballo, non? Entón, como conclusión, un pouco a motivación da participación de Enxenio no proxecto é que todos os produtos se parecen en moitos aspectos, pero que presentan certa variabilidade en características particulares, non? Este termo de variabilidade aparece en negriña porque é fundamental en relación á aproximación que seguimos para este proxecto de investigación. Entón, a motivación é, bueno, podemos afrontar este tipo de problemas, este tipo de desenvolvementos de software dunha forma máis enxeñeril, dunha forma máis intelixente. E de aí ven o plantexamento da solución que desenvolvimos, que é un plantexamento basado en liñas de produto software. Cal é a idea dunha liña de produto software? Pois, como dicía antes Nieves, a idea é que os sistemas software se desenvolvan dunha forma parecida como se pode fabricar un coche, salvando un poquinho as distancias. Entón, baixo un enfoque de liña de produto software xa non imos a desenvolver un produto e non imos a desenvolver un conxunto de componentes, senón o que imos a desenvolver é unha plataforma que contemple a produción semiautomática dunha familia de produtos. E cando falamos de familia de produtos, referímonos a sistemas de información que van a ser iguais en moitos dos seus aspectos, pero que van a presentar pequenas variacións, vai haber unha certa variabilidade. Entón, por non estenderme moito máis no concepto, en detalles moi técnicos, esta figura resume un pouco cal é a idea dunha liña de produto software, non? Aquí podemos pensar que temos pois, un analista que é a persoa que vai a especificar como teñen que ser os produtos os produtos que imos a xerar, e todo este traballo vai a facer a través dunha interfaz de configuración ou de especificación, lle podemos chamar. A través desa interfaz, o analista o que vai a facer é dice, pois mira, o produto que quero ter ten estas funcións e para implementalas quero que faga con estas características. Logo, outro componente importante é o repositorio de componentes. Este repositorio de componentes implementa todo o código que nos faría falta para xerar un produto. Entón, son componentes que implementan todas as posibles variantes que podemos ter de cada función, de cada componente, de cada caso de uso. Outra peza moi importante é o derivador. O derivador o que fai é coller a especificación do analista que introduxo a través desta interfaz de especificación ou de configuración, coller estes componentes e fai o traballo de, en función do que seleccionou o analista, coller os componentes e adaptalos, coller ese código e modificalo. Pode quitar ou incluso pode chegar a engadir cousas, ensamblar todos eses componentes para que ao final teñamos un produto que é un software, un sistema de información que funciona, que lle dá soporte a certas funcionalidades, a un alcance funcional que teñamos previsto
e que responde a esas características particulares que o analista seleccionou no momento de especificar o sistema. Isto é unha arquitectura xeral, pero se o levamos ao caso concreto do proxecto GEMA, pois evidentemente o que montamos non é unha liña de produto xenérica, non ten sentido o concepto dunha liña de produto xenérica, senón que ten sentido o concepto dunha liña de produto para un problema concreto, para un ámbito concreto, que no noso caso é a xestión de traballos en mobilidade. Entón, a interfaz de especificación, que nos permite especificar? Pois moitas cousas, non? Cousas que poden aparecer en calquera aplicación, como temas de aspecto, menús, modelo de datos, que formularios queremos ter, que listaxes queremos ter de datos, e logo cousas moi específicas de traballo en mobilidade. Que tipo de algoritmos de planificación queremos que se apliquen, que se inclúan no noso produto software, non? Se queremos que se caractericen as actividades dos traballadores en mobilidade e que algoritmos queremos aplicar para esa caracterización. Vale, que necesidades de explotación imos a ter? Vale, que cousas, que funcións de explotación de datos queremos que aparezan no software? Entón, unha vez que se especifica isto, pois a interfaz de especificación ou de configuración será unha especificación que se garda nunha base de datos de proxectos, co cal os proxectos pois sempre se poden retomar, sempre se poden evolucionar, podemos crear novas versións. E logo, pois unha das cousas que máis esforzo requeriu no proxecto foi o desenvolvemento de todos estes componentes e plantillas, non? Aquí distinguimos entre plantillas e componentes, bueno, ao final é unha cosa moi parecida, pero temos plantillas para a xeración de aspecto gráfico, de xerarquías de menús, para a creación das tábuas da base de datos, para a creación de listaxes, de formularios, e temos componentes que de alguna forma veñen a recoller pois todos esos ámbitos funcionais que vemos nos casos das outras empresas. Xestión de rutas, de axendas, de horarios, recollida de datos de xeolocalización, detección de actividades e seguimento, envío dinámico de datos e tamén a incorporación de estructuras compactas para almacenar esta información. Vale. Parametrización de algoritmos de aprendizaxe, visor de mapa, funcións de sistemas de información xeográfica. Entón, ao final, pois, a nosa liña de produto que nos permite que o analista especifique aquí o produto, que o derivador recolla esa especificación e todos estes componentes e que ao final que saia un sistema que funcione. Como traballos de investigación, bueno, pois evidentemente, como no caso das outras empresas, é un traballo que se desenvolveu en colaboración intensa co CITIC, e o CITIC pois asesorounos no plantexamento dunha metodoloxía, decisións de diseño, sobre todo nos traballos máis propios de investigación do que é unha liña de produto, non? Sobre todo no que se centra no desenvolvemento da interfaz de especificación e na implementación e adaptación do motor de derivación. Entón, a interfaz de especificación, ímolo ver agora, pero que nos permite facer? Permítenos especificar incluso o modelo de datos da propia aplicación, permítenos seleccionar características, permítenos indicar que pode haber dependencias entre características, opcionalidades, incompatibilidades. Vale, todo isto tendo en conta a particularidade de que traballamos con datos espaciais e finalmente pois, o almacenamento das especificacións. Vale. E o motor de derivación, por destacar algunhas cousas pois, que a nivel técnico poderíamos estender máis, pero que tampouco é o caso, é un motor de derivación que está baseado en tecnoloxías de scaffolding. Iso quere decir que nos permite desenvolver os componentes e anotalos. Anotalos quere decir que podemos introducir no código fonte dos componentes unha especie de marcas que din con que características se corresponde cada parte do código. E unha diferencia moi importante deste esquema con respecto a outros esquemas anteriores é que non é invasivo no código fonte, porque todas estas directrices, todas estas anotacións póñense en forma de comentarios, o que fai que o código fonte final realmente quede limpo e que non sexa algo invasivo. Entón é algo que simplifica moito a programación dos componentes da liña de produto. Entón, como resultados, teño aquí algunha captura, pero podémoslo ver tamén moi rapidiño cas propias aplicacións, non? Isto sería a aplicación na que implementamos a interfaz de especificación. E aquí podemos ver pois, que para un proxecto concreto que xa teño cargado, podemos especificar todo o que está relacionado ca xestión de datos, coa base de datos espacial, co servidor de datos, como queremos que se introduzan os datos, que algoritmos de xeolocalización ou de conectividade queremos que estén na plataforma, cuestións relacionadas ca interface gráfica do usuario, co visor de mapas, en fin, como podedes ver, pois son moitas características que modelan esa variabilidade que pode haber entre os diferentes produtos.
E logo tamén podemos especificar cal sería o modelo de datos da plataforma, do produto que imos a xerar, directamente pois, ca notación a que estamos acostumbrados en desenvolvemento de software, que serían os diagramas de clases. Unha vez que xeramos o proxecto, pois, o que nos sae é unha aplicación pois, funcional. Non? Aquí, este sería, por exemplo, a aplicación que se xera en base á especificación que vos acabo de ensinar. E temos xestión de usuarios, temos xestión de listaxes, temos funcionalidades para a xestión de clientes, de empregados, de planificación, de análise da mobilidade, de outros componentes. Vale. Entón, como podedes ver, antes decía, bueno, pues a idea das liñas de produto é producir software como se producen os coches, pero salvando as distancias. Vale. Cal é esa distancia? Pois que cando compras un coche, entre que o configures, bueno, pues, oye, chega o coche e o coche tal cual. Vale, no caso do software sempre podemos necesitar un certo traballo de pulido, sobre todo a nivel de aspecto gráfico, e por último de incorporar algunha funcionalidade que pode ser que non estivera recollida no que consideramos como parte da liña de produto. Entón, nada, pola nosa parte, pois damos por completados os obxectivos, por acadados os obxectivos que teñamos no proxecto, e o principal resultado para nós pois, é toda unha plataforma que nos permite non afrontar cada desenvolvemento desde cero. Permítenos partir dunha aplicación que vai a ter moito do que necesita ter para a xestión de traballo en mobilidade. Iso supón un aforro porque é código que non temos que desenvolver de forma manual desde cero, pero ademais de ser un aforro é unha garantía en calidade porque eses componentes que utilizamos veñen de ser probados en proxectos anteriores, entón os errores que poideran ter xa están pulidos, co cal o produto que sae é realmente difícil que teña un erro se non ten saltado en algún proxecto anterior. Moi ben, moitísimas grazas. Con isto rematamos a presentación dos 4 prototipos que teñen salido do proxecto de GEMA, así como de todos os resultados de investigación. É realmente unha satisfacción que, a pesares de situación tan difícil como temos vivido neste pasado ano, teñamos chegado a producir tantísimo software, tantísimos resultados de investigación, tantísimas publicaciones en el marco deste proxecto, que eu quero, como coordinadora, daros as gracias a todos os que participaches nel polo esforzo realizado en condiciones verdadeiramente difíciles. E penso que podemos estar bastante satisfeitos de ter logrado prototipos funcionales, aínda que lles falte el pulirse, el probarse, e lles falte el chegar a estar completamente implantados en la operativa de todas as empresas, pero creo que hai elementos moi positivos que todas as empresas van de forma moi doadamente a utilizar e a poder implementar. Algunas están usando parte de los módulos desenvolvidos. Y con esto, bueno, sería el momento de meter preguntas. No sé si hay alguna pregunta en el canal de YouTube, supongo que no, porque no es un medio que se preste, entonces damos por concluida esta sesión y nada máis, esperemos vernos en el futuro en novos proxectos tan ambiciosos como este. Moitas gracias a todos. Vale?